Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. En la superficie de la vida pública española están pasando cosas tremendas. Imagínense usted un mar, ¿no? Pues la superficie está con mar arbolada, mar gruesa. Y venga a ser espuma. Las declaraciones de Ábalos, por ejemplo, la declaración de Ábalos hoy ante el juez, los vaivenes parlamentarios, etc. Pero por debajo, en lo que no es la superficie, sino en la parte más profunda de la vida pública española, están pasando cosas también muy importantes, cosas que puede que determinen nuestro paisaje social de aquí a 5, 10 años y que van a ser muy difícilmente reversibles. Por ejemplo, hoy la Unión de Comunidades Islámicas de España ha pedido al Gobierno que permita en los colegios el uso del hijab y que haga obligatorio que haya comida halal, comida que puedan comer los musulmanes, en atención a los cerca de 380.000 aproximadamente alumnos musulmanes que hay en toda España. ¿Sabe usted lo que significa esto? Significa esto que en España el sistema escolar debería plegarse, adaptarse a las exigencias de una minoría que tiene rasgos identitarios particulares que normalmente no son compatibles con los rasgos generales, ¿verdad?, de la sociedad española. Bueno, y es un debate que hay que tener. Es un debate que hay que tener. En lugares como Cataluña estamos viendo que la norma es que los poderes públicos se plieguen, se adapten. No hay más que ver esos carteles que están en catalán y en árabe y en inglés, bueno, y en urdu también. Bueno, y Cataluña es así, menos en español, en cualquier idioma. Es una gran pregunta. Y es muy importante que las autoridades sepan qué responder. Ayer el Parlamento Británico estaba examinando la necesidad de revisar esa norma según la cual los primos hermanos no se pueden casar. ¿Por qué? Pues porque las comunidades de origen musulmán, fundamentalmente Próximo Oriental y Oriental, acostumbran a casarse entre primos hermanos. Así que tú vas a transformar la legislación propia de un país como el Reino Unido de la Gran Bretaña para adaptarte a las costumbres peculiares de una comunidad extranjera, al fin y al cabo. ¿Pero cómo extranjera si viven ahí? Precisamente esa es la pregunta a la que hay que saber contestar. En condiciones normales, la respuesta suele ser hasta ahora la francesa. Es decir, que la République dice que no hay que llevar signos religiosos ninguno. Bueno, ya, pero yo estoy del país de Juana de Arco, es decir, me entenderá usted que si yo tengo una cruz, ¿verdad?, no voy a dejar de llevarla porque entonces habría que autorizar. Pues sí, porque la República es la República. Gaita es la República. Al final lo que ha ocurrido en la práctica es una presión formidable en los colegios para que esa comunidad musulmana reivindique su identidad, porque para ellos no es una identidad religiosa, es una identidad política. O a las dos cosas al mismo tiempo, que es casi peor. Vamos a ver, a mí me parece que lo razonable sería que alguien propusiera que aquellos signos distintivos de identidad de una población extranjera que entran en contradicción con los signos distintivos de identidad de la población de acogida no puedan ser exhibidos en lugares públicos o al menos en lugares institucionales. Esto sería lo natural y por tanto que no fuerces a toda la comunidad nacional a vivir conforme a las reglas de otros que han venido de fuera. Porque además de la ley, Constitución, hay una cosa que se llama identidad, que es muy importante, porque finalmente es esa identidad cultural la que da fundamento a una comunidad nacional que ha alumbrado una determinada Constitución. Y si tú cambias eso, al final la Constitución queda en nada, como estamos viviendo en tantos lugares de Europa. En fin, yo ahí lo dejo. Es un tema que se ha planteado hoy y que se va a seguir planteando. Y estaría francamente bien que los políticos españoles sepan qué contestar. En fin, algo que sea distinto a sí, por supuesto, Habibi. Gracias. 21:49, 20:49 en las Islas Canarias. De todo está pasando. Oye, en fin, rápidamente, titulares. A ver, ¿qué ha ido Ábalos y ha hablado? Y en realidad no ha pasado gran cosa, salvo algo que nos ha dejado a todos perplejos, que es que el juez ha apartado a todas las acusaciones populares, menos al PP. Y sabemos que, bueno, como fue el primero que se presentó, es lógico que haya señalado solo al PP y a las demás las haya expulsado. No. Quiero decir, si él quería tener en la sala solo una, vale, pero a los demás es que no les ha dejado ni seguir la declaración, que no la han podido seguir. ¿Por qué?
¿A qué huele esto? Bueno, por lo demás, Ábalos ha utilizado la táctica del palomar. ¿Sabe usted? Es decir, el de arriba suelta lo que le sobra sobre el siguiente escalón, el de abajo, que a su vez soltará lo que le sobra sobre el escalón de abajo. En este caso el escalón ha sido Koldo, que por otra parte tiene superficie suficiente para recibir todo lo que Ábalos ha soltado. Y ya veremos cómo acaba la cosa. Tendremos aquí a Marta Castro, por cierto, que nos va a contar cómo va el asunto. Bueno, por lo demás, el gobierno está en lo que está, el gobierno y sus aliados, que aquí van de consumo, como en tantas otras cosas, que es en aumentar la presión contra y no sobre los jueces. Fachas, están todos conchavaos con Feijóo, le llaman todos los días para decirle, Alberto, mira lo que vamos a hacer. Es un poco delirante todo, pero en estas están, y en las Cortes, por cierto, de forma absolutamente intolerable. Bueno, intolerable, pero lo han tolerado. Al que no le han tolerado ha sido a Ortega Smith decir que los de Otegi eran asesinos. Pues ya ve usted. En el Congreso también ha pasado una cosa muy vistosa. Permítame usted utilizar el término dentro de la tragedia, que es que los familiares de las víctimas de Valencia han acudido con un montón de firmas para exigir que se depuren responsabilidades políticas. Y tienen toda la razón del mundo. Porque una catástrofe que ocasiona 220 y tantos muertos, ¿verdad?, no puede quedar simplemente con las divisiones de dos consejeras menores de un gobierno autonómico que, por otra parte, apenas tenía facultades sobre la gestión de lo que ha ocurrido. Claro que tiene que haber responsabilidades políticas y al más alto nivel. En fin, esperemos que la sociedad española, después de haber llorado, sea capaz de entenderlo. Hablaremos de este asunto de la Unión de Comunidades Islámicas de España, de pedir comida halal y el uso del hijab en los colegios españoles. Es un tema muy importante. Me parece que la sociedad española tiene que empezar a pensar ya en dar respuestas, ¿verdad?, viendo lo que ha pasado en otros lugares. Cuando las barbas del vecino veas pelar, que no se las han pelado, se las han dejado todas las barbas, además larguísimas, como esa que está usted viendo ahí. Y luego un asunto que destapaba Teresa Gómez, la gran Teresa Gómez en The Objective, que, o sea, ¿de verdad tiene sentido que, creo que han sido 3 años, se haya gastado el Instituto Nacional de Oncología 3 millones de euros en comprar obras de arte contemporáneo? Además, bueno, no omitiré mi reprobación sobre la calidad estética de las obras, pero bueno, esto es otra historia. ¿Pero de qué? O sea, el dinero del cáncer se supone que es contra el cáncer. ¿O están haciendo negocio? ¿Y con quién? Bueno, veremos. Lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Juan Antonio de Castro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad es que no sabe uno por dónde entrar a comentar, ¿no? Pues casi déjalo estar. Porque casi lo puedo dejar estar, pero vamos, el tema del yihad me parece importantísimo, porque además, como decías al principio, no es un tema, y depende de qué país estamos hablando. A veces es un tema religioso, a veces es un tema, tú decías político, yo diría cultural, sobre todo cultural político, lo podemos junto, pero desde luego no religioso. Y en el caso de España en particular es sobre todo mayoría marroquí y es un tema cultural. Entonces ahí entra todo el tema, creo que lo vamos a discutir, pero es el problema de la discriminación, el hecho de que haya niñas de una manera y niñas de otra en un mismo colegio. Y como aquí no nos hemos querido ocupar de ese tema, pues como siempre nos invade. Y en Holanda el Parlamento ya dictaminó, en Francia ya dictaminó, en todos los países, menos aquí, que le queda la responsabilidad a los directores de colegio. Toma ya. O sea, que cada pobre director de colegio se las arregle como pueda. Cogobernanza. Joder, en fin. Es muy interesante la cuestión del velo y el carácter religioso, porque es verdad, como dice tanta gente, que en el Corán en ninguna parte aparece que las mujeres tengan que llevar la cabeza tapada. Eso es verdad. Pero el Islam se compone por una parte del Corán y por otra de la Sunna, los hadices, como se llama, que son los hechos y dichos del profeta recogidos por la tradición. Y en uno de ellos se recoge el hecho de que las mujeres de Mahoma, cuando no estaba Mahoma en la Meca recibiendo a peregrinos, tenían que recibirlos ellas y entonces ponían un velo para que los otros no las vieran y preservar el pudor. Y a partir de ahí, da igual, porque al final el Islam funciona esencialmente como una compilación legal de comportamientos que enseguida adquieren un carácter prescriptivo religioso, aunque no estén en el texto. Es que hay que entender que eso no funciona como la Biblia, o sea, es otro mundo. Bueno, Juan Antonio, bienvenido, buenas noches. Doña Ana Cuartero, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches, encantada de estar aquí en esta mesa.
de nuevo con vosotros. Cuánto me alegro. Madrid, dime, ¿ibas a decir algo sobre la Sí, Comunidad no, de Madrid? que, bueno, que no, sobre la Comunidad de Madrid, no, sobre el tema es verdad que ya ha llegado a la Comunidad de Madrid ese debate, ¿no? Claro. Ya se está exigiendo también en la Comunidad de Madrid, ya se exigió la semana pasada el tema de los enterramientos, también otro tema bastante complicado. Los marroquíes, la comunidad marroquí, la comunidad islámica, pide poder enterrar a sus muertos directamente sin féretro, bajo tierra, en contacto con la tierra, ¿no? Y ya tuvimos un debate en la Asamblea de Madrid la semana pasada. Entonces, como bien dice Juan Antonio, es muy importante discriminar lo que es la libertad religiosa y el derecho que tiene todo el mundo a creer, ¿no? Y a practicar su fe. Y por otro lado, lo que son las imposiciones culturales o políticas, sobre todo en un país que lleva tanto tiempo obligándonos a retirar los crucifijos de los colegios. Ciertamente. Que eso es algo muy importante porque yo he vivido, yo como niña y seguro que muchos de los que estáis aquí, he vivido la retirada de los crucifijos en los colegios y la persecución constante a nuestra tradición cristiana de que haya un crucifijo en cada aula, de que haya un crucifijo en los hospitales, de que haya un servicio religioso, ¿no? Entonces, bueno, qué contrasentido es, ¿no? Que ahora parece que la opinión pública se vaya a poner a favor de lo que es propio de otras religiones cuando realmente no es una religión, sino es una corriente cultural y de imposición, además, política, y que tanto feminismo para al final hacer retroceder a las mujeres y pretender ponernos detrás de un velo, ¿no? Exactamente. Nuestra campaña en Cataluña ya lo viste y será ¿qué futuro quieres para tus hijas, ¿no? La minifalda o el velo, ¿no? Entonces, creo que es un debate muy importante que tenemos que llevar de nuevo a los parlamentos y llevar a las calles y llevar a las televisiones. En Siria ya es oficial, el ministro de Justicia es un doctor de la ley islámica, es un alfaquí que se decía en la España de la Reconquista, ¿verdad? Bueno, y van a imponer la Sharia, naturalmente, ya veremos ahora qué hacen las señoras sirias con sus cabellos. Bueno, Ana, bienvenida, buenas noches. Doña Teresa Gómez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues estoy muy contenta de estar de vuelta. Y nosotros también. Anda que no te hemos citado a veces estos días con las investigaciones en torno al mundo judicial, con la ¿no? Aldama y demás, efectivamente. Sí, pues yo creo que el año 2025 va a ser un buen año. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Ah, o sea, ¿es verdad que hay 4 bombas pendientes? Es que yo, realmente, a ver, Ketty y yo estamos llevando toda esta investigación sobre el caso Koldo. Luego, hablando con ella, me dijo, porque había dicho 4, en realidad no sabemos si son 4 si son 3 o 6, o son tal, pero es cierto que, bueno, o sea, la investigación está en una fase muy embrionaria y todavía no podemos, pero sí es cierto que son informaciones que, bueno, que yo creo que complica el gobierno, el futuro al gobierno, sí. Veremos y enseguida con Marta Castro. Va a estar muy bien que está aquí Teresa, porque así a Marta Castro le podemos preguntar más cosas de cómo va la instrucción. Teresa, bienvenida, buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, esta pretensión de introducir en los colegios el uso del velo y que los comedores sirvan comida halal nos lleva una vez más al dilema, al debate sobre el multiculturalismo, ¿no? Es decir, una sociedad multicultural dividida en compartimentos estancos que tienen valores no solo distintos, sino a veces incompatibles entre sí, puede ser aceptable en el seno de una nación que merezca ese nombre. Pues no, la experiencia demuestra que no. Es decir, una nación puede ser vista desde muchos ángulos, ¿no? Puede ser un proyecto, como decía Ortega, ¿no? Un proyecto de vida en común, hacer cosas juntos, tener objetivos comunes. Puede ser un contrato, una cosa más fría, decir, bueno, vamos a vivir juntos de acuerdo con estas normas. Puede ser una identidad étnica, religiosa, lingüística, puede ser. Y puede ser lo que a mí me parece fundamental, que es una comunidad de valores, es decir, una concepción moral de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es aceptable, de lo que no es aceptable. Y yo creo que una nación, sobre todo hoy, no se puede basar en una identidad étnico-lingüística como quieren los nacionalistas, los separatistas, ¿no? Un disparate. Entonces una nación ha de ser plural y tiene que existir la libertad de cultos. Pero ¿qué pasa? Que
si vamos avanzando en ese multiculturalismo excluyente de las demás culturas, dividido en guetos, al final destruimos la nación como comunidad de valores. Exactamente. Y eso no puede ser. Es decir, usted es musulmán, usted es budista, usted es sikh o sikh, pues estupendo. Usted va con el turbante conduciendo un taxi y no pasa nada. O sea, y usted tiene el templo sikh. Ahora, eso sí, usted respeta las leyes y los valores de la sociedad en la que vive. Pues menuda montaron. Ya está, así de fácil. Como hacemos nosotros cuando vamos a esos países. De comida halal en la escuela, nada de nada. Aquí se come lo que se come y usted, pues, coma o no coma. Porque si no, vamos avanzando en esa fragmentación de la sociedad en guetos, no solo distintos, sino hostiles entre sí. Es exactamente Y la eso situación en es buena la parte de Europa destrucción ahora, efectivamente. de la nación. Sí, sí. Solo falta que a la destrucción de la nación por los separatistas añadamos la destrucción de la nación por el multiculturalismo, ¿no? ¿Sabe usted cuál es el término acuñado en la política francesa precisamente para designar esa tendencia a la creación de guetos multiculturales? Es separatismo, precisamente. En la vida política francesa, cuando se habla de separatismos, de separatistas, no se habla de los catalanes o los vascos o los bretores o los corsos, se habla de las comunidades musulmanas, claro. En fin, Alejo, bienvenido, buenas noches. Nosotros vamos a irnos a la publicidad de inmediato. Viene Marta Castro, vamos a destripar, quizá no sea el verbo adecuado, la declaración de Ábalos hoy ante el juez, pero antes, y muy particularmente para Coldo, Adolfo Albistur, buenas noches. ¿Cuánta falta le hace a ese hombre ahora mismo esto que tienes ahí? Pues no va a ser este, ¿eh? Este para no, nosotros. Este no va a ser. Bueno, pues sí, efectivamente, aquí estamos en la cruzada de que nos cardioprotejamos. Hace tiempo que no saco el desfibrilador, voy a sacarlo porque muchas personas dicen, bueno, esto debe ser complicadísimo. Mira, no es nada complicado y además, ¿cuándo hay que utilizarlo? Pues hay que utilizarlo siempre que tengamos ante nosotros un desvanecimiento. Un desvanecimiento puede ser por muchas circunstancias, puede ser una bajada de tensión, una bajada de azúcar, una lipotimia, un mareo, pero puede ser una parada cardíaca. Puede ser que nuestro corazón... Escuchar a Chus Montero en la televisión. Por ejemplo, entonces, si es Chus Montero y persona desvanecida, sacamos el desfibrilador rápidamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues cuando le sacamos, evidentemente lo apretamos, le damos al botón y él ya te va a dar las indicaciones. Solicite asistencia médica. 112, rápidamente Retire la llamamos. ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Dejamos simplemente una zona así abierta. Tire de la lengüeta verde para sacar los electrodos. Tiramos de la lengüeta y a partir de aquí, lo apago, es simplemente sacar de aquí dos pegatinas que se colocan en esta zona y en esta zona. Te pone el dibujito para que no te puedas... O sea, está pensado para mí. Te pone el dibujito para que no te puedas equivocar. Entonces, además, si lo colocaras mal, te va a decir, ajústelo, ¿sabes? Porque no está bien colocado. Pero bueno, es muy fácil. En cuanto él detecta el corazón, se puede analizar, empieza a hacer un electro y a partir de qué te va a decir. Te puede decir, apártese y pulse el botón. Entonces pulsamos el botón del corazón. ¿Por qué? Porque ha detectado que está en una fibrilación ventricular, que es el momento en el que el corazón, todas las células cardíacas están vibrando, porque como ha habido una obstrucción, dicen, ¿qué está pasando aquí? Manda al cerebro mucha adrenalina, se ponen a vibrar y ahí se quedan. Entonces ya no sale sangre. Entonces, ¿qué va a hacer la electricidad? ¿Qué va a hacer el desfibrilador? Va a mandar una corriente, lo va a parar el corazón, lo para, y entonces automáticamente de nuevo empieza a latir. Entonces ya empieza a haber riego sanguíneo, la persona va a tener el cerebro ya con sangre, con oxígeno y se va a despertar. Eso va a ocurrir si tenemos una parada cardíaca. Luego ya lo dejamos así, viene el servicio de emergencia, actúan, la persona está viva, no se ha dañado, eso es lo que va a hacer. Entonces, de verdad es que es sencillísimo. Yo digo una cosa, es decir, cada vez que explico esto, y digo, ¿cómo no tenemos un desfibrilador en una comunidad vecina? Y dicen, no, es verdad, habría que tenerlo. Pues seguimos sin tenerlo. No lo entiendo. Digo, sí, hay que tenerlo. Pues tenerlo... ¿Qué porcentaje de fallecimientos se puede evitar? Pues mira, el 80% ocurre en un hogar. Fuera del hospital, ocurre en un hogar. Luego también hay diferentes sitios, jugando al... Vale, pero es 80% fuera del hogar. Con lo cual, si estuviéramos en esos primeros 10 minutos con el desfibrilador, todos esos los evitamos. Sí.
todos esos los evitamos. Si nos pasan, hay un problema, si pasa tiempo, el corazón tiene un sistema que entonces expulsa todo el potasio. Entonces ya no hay electricidad, ya no hay corriente, ya el desfibrilador no sirve, ya hay que atacar con adrenalina, o sea, ya es un momento metabólico que se llama. Pero si estamos esos primeros 10 minutos, pues la mayoría se salvan, o sea, sería algo que no... Entonces, por favor, os lo digo de verdad, o sea, porque es que una comunidad de vecinos, si es que vale, o sea, no se tiene que poner de acuerdo toda la comunidad, porque vale menos de 1.500 euros, con lo cual lo podemos adquirir, pero tenerlo, que es que yo no estoy en contra de tener alarmas, claro que sí, ni extintores, evidentemente, pero es que mueren 30.000 personas al año, tengamos un desfibrilador que de verdad lo colocamos. Aparte que entre 20 o 30 o 40 sale a nada. A nada, y pues lo tenemos colocado con nuestra vitrinita, pasa algo, vamos, lo cogemos, lo ponemos, veo el servicio de emergencia, dice, porque muchas veces nos dicen los médicos de emergencia, por minutos no podemos salvar a la persona, pues vamos a ganar con el desfibrilador, así que... 907 30 061. Usted llame ya, no habrá nadie, pero le van a devolver la llamada y lo pregunta absolutamente todo. Además ellos van allí a explicarle cómo funciona, instalarlo, etcétera. Y cuando llame, llamo de parte del Toro Televisión, porque tiene descuento importante y encima de regalo. Y le regalamos el el tensiómetro que habla, que te dice cómo estás, así que aprovechar de verdad, más estas navidades, que se junta mucha gente en las casas, tengamos el desfibrilador para que si pasa algo que no va a pasar, estemos cubiertos. 907 30 061, Adolfo Bistrú, gracias mil. Gracias a ti. Nos vamos a la publicidad y de inmediato nos vamos a escuchar lo que haya podido decir Ábalos y todo lo que ha rodeado a la declaración de hoy, incluida esa singular expulsión de todas las acusaciones populares menos el Partido Popular. En fin, a ver qué pasa ahí enseguida. Y 2:13, estamos de vuelta, 21:13 en Canarias. Vámonos inmediatamente al tema tribunales y a la cuestión Ábalos. Y la noticia, según entrábamos, y antes de empezar a saber nada de lo que dijera este señor, es que de repente dice el juez que las acusaciones populares no entran, solo el PP. Se puede imaginar cómo se han quedado las demás. Mire. El no permitirnos acceso a la sala está rayando incluso lo que consideramos un buen hacer de la Administración de la Justicia en cuanto a transparencia, en cuanto a posibilidad de estar. El motivo creo que es un criterio que ya les hemos dicho que hemos recurrido, que es un criterio muy limitado. Estamos hablando de acceso a la justicia, artículo 24 de la Constitución española, y es lo que hemos defendido. Que se acuerde que las acusaciones populares no puedan estar presentes para poder escuchar lo que los testigos investigados declaren, sino que estamos supeditados a lo que una acusación única quiera transmitirnos con la subjetividad que eso representa, significa una indefensión absoluta. Que esto es el principio del fin de las acusaciones populares. ¿Por qué? Va en concordancia además con lo que pretende el Gobierno, que es limitar el acceso de las acusaciones populares a estos procedimientos. Debemos tener en cuenta que este tipo de delitos no los persiguen los fiscales normalmente, porque los fiscales obedecen instrucciones del Gobierno. Tiene que ser la sociedad civil a través de acusaciones populares. Marta Castro, buenas noches. Buenas noches. Vamos lo que ha vendido el PP particularmente es que, bueno, que es normal, porque como hay un montón de acusaciones, pues para que no se pusiera aquella sala como el metro de Hong Kong, lo que ha hecho ha sido coger a la primera que se presentó. Pero en realidad hay una cosa que no cuentan ahí, y es que no se han dejado ni siquiera seguir la declaración desde fuera de la sala. Exactamente, es que ha sido bochornoso desde el punto de vista de la praxis judicial habitual. Puede que tenemos un auto en el que el juez ha plasmado un criterio que además muy novedoso, aunque nos diga, el antecedente anterior es del 21 de mayo de este mismo año, o sea, un criterio que en otro asunto en el que también limitó precisamente a Vox por esta unificación. El caso es que nos ha parecido tan bochornoso y además la manera de actuar dejándonos fuera, esperando a ver si vamos a entrar o no, aunque luego nos han dado las oportunas explicaciones, cuestión que agradecemos haber tenido la deferencia, pero perdone, señoría, como le decía yo, es que ya no es deferencia. ¿Cuál es el argumento jurídico para hacer eso? Claro, es que el argumento jurídico básico que nos invocan ahora es que es una fase de instrucción y no es pública. Y entonces la acusación popular nos considera público cuando precisamente la acusación popular es una institución constitucional
que hay algunos que confunden constitucional, es un derecho fundamental, porque eso está constitucional, está incluido en la Constitución. Lo hemos hecho, lo hicimos ayer, ya cuando fuimos esta mañana ya lo habíamos recurrido. Y sobre todo porque os impiden, ¿no?, la oportunidad de poder formular, porque claro, el juez puede decir, bueno, pues si es que esto se va a incorporar al sumario, se va a incorporar a la causa y ya tendréis acceso a la declaración para poder pues alegar lo que cada acusación cree pertinente. Vale, eso lo entiendo. Pero imagínate que de repente Ábalos quiere contestar a las acusaciones populares. Os quedáis sin esa posibilidad de que Ábalos pudiese contestar a vuestras preguntas. Primero, se desnaturaliza totalmente lo que es la misma acusación popular. O sea, tú no puedes unificar en una amalgama al PP, a Vox, al PSOE, y con total respeto a los profesionales que la representan, por supuesto, pero es que tienes que apreciar, porque es notorio, las diferencias que no compartimos. Es una cada uno representa intereses diferentes y por tanto buscará además distintos. Claro, no se puede compaginar todos en la búsqueda de la verdad general o el interés común, que lo compartimos, por supuesto. Sí, los filósofos también, ya ves. Exactamente. Y las defensas, ese es un argumento que es plasmado, las defensas también encuentran la búsqueda de la verdad, nos van a unificar con las defensas. O sea, quiero decir que es que la palabra es desnaturalizando, están convirtiendo la acusación popular en otra cosa, están apartando en realidad a la acusación popular. Les interesa que no estemos. El problema es, ¿por qué les interesa que no estemos cuando nuestra actuación es rigurosa? Claro, es que somos un peso, somos un control. Claro. Controlamos al juez, controlamos al fiscal, controlamos a las acusaciones, controlamos el buen devenir del proceso. Y de paso, ya no lo dirá porque es muy elegante, ya lo digo yo, controlan al partido que ha pactado con el PSOE la renovación de los cargos judiciales. Pequeño detalle. Sí, pero fíjate que es una postura muy similar a lo que nos encontramos en la Asamblea de Madrid, y tú lo conoces perfectamente, Marta. Una comisión de investigación bloqueada por el Partido Popular en la que permite que sea la izquierda la que llama comparecientes y, sin embargo, no permite que Vox llame a ningún compareciente. Nosotros insistimos en llamar a Pedro Sánchez, pero es que no nos han dejado llamar a Pedro Sánchez ni a ninguno, nos han dejado una única posibilidad entre 18. ¿Cómo puede ser que el Partido Popular prefiera dejar que activen comparecientes la izquierda, que a lo que va a venir es a defender, lógicamente, a Begoña Gómez de cualquier acusación, a que sea Vox el que traiga comparecientes interesantes? Pues algo tiene que pasar. La pregunta es que... puedo entender que eso lo haga el PP. Me cuesta mucho más entender que lo haga un juez. Por supuesto. Claro, porque el PP tiene un interés político objetivo en que Vox no exista, pero el juez no puede tener ningún interés objetivo en que no hubiera acusaciones populares. Es que para el PP, el PSOE es un adversario -- enemigo electoral. Pero Vox es un competidor electoral. Sí, pero no tiene nada que ver con la cuestión del juez en este caso, sí, por lo que dice Ana. Claro. Pero en fin, bueno. Para mí las cosas tienen que ser claras. Si en fase de instrucción, en teoría, como hablábamos hace un momento, no puede estar la acusación particular, parece ser. Anteriormente sí lo ha estado en otras causas. Es de repente en esta causa en la que la acusación en particular no puede estar. Y aparte, la acusación popular. Pero aparte, sí la acusación popular del PP. El truco es que... Entonces, o vale en las periodos de instrucción o no vale. El truco es que al estar unificada ya estamos representadas en el letrado del PP y en el PP. ¿Cómo podemos coordinar esas preguntas? Pues con esfuerzo, con mucho esfuerzo. Nosotros mismos hemos liderado la acusación de Begoña y no es fácil aunar visiones de juristas. Pero en el caso de Begoña ocurre una cosa muy extraña, ¿verdad? Y corrígeme si me equivoco, porque es verdad que vosotros tenéis la tutela, ¿no? O sea, sí que lleváis la tutela de las acusaciones populares, porque fuisteis los primeros que os personasteis en la causa de Begoña. Hay más requisitos. Sí. Pero es cierto, y corrígeme si me equivoco, que en las declaraciones sí están todos los abogados presentes, ¿verdad? Claro, sí, permiten estar en sala. Y además es que es muy bueno porque lo que percibes en sala de cómo se reacciona, es que la práctica forense te lleva a ello. Claro. Yo he tratado misma de comunicar que para nosotros es muy necesario, no solo para el juez es necesario ver cómo declara una persona, sino estás en sala y estás viendo cuál es el ritmo de miradas, cómo contestas, si está nervioso, si no está nervioso. Tratándose de un actor consumado como el señor Ábalos. Sí. O sea, después de Bodalo y Rodero no ha habido nadie como él en la escena española.
Tenía que haberse dedicado a eso. Está lleno de Oscars en lugar de... Pues sí, está pues en lleno lugar de Coldos. corrupción. Claro, en fin. Estaríamos mejor. ¿Y qué ha dicho? Estará usted preguntándose. En realidad esto hoy era lo de menos, porque ya sabíamos que hoy él lo que iba a contar era construir un relato que le protegiera. Quizá lo más llamativo es que lo ha construido de tal forma que ha echado todo sobre Koldo. Y hay gente que dice, bueno, o sea, que le ha echado la culpa al Machaca. Pero hay que recordar que en realidad Koldo no era el hombre de Ábalos, era el hombre de Sánchez. Es Sánchez quien mete a Koldo junto a Ábalos. Bueno, básicamente lo que ha dicho, en breves ideas, es esto que va usted a ver ahora. Ábalos lo niega todo. No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces. Y carga la responsabilidad sobre Víctor de Aldama y quien fuera su asesor. Más de 3 horas ha estado el exministro ante el juez del Supremo, que investiga el caso. Se le veía como un torero con ganas de entrar a la plaza. Y aunque declaraba de manera voluntaria, como Aldama no tenía obligación de decir la verdad. El que fuera mano derecha de Sánchez ha contestado a todas las preguntas que le ha formulado el juez, incluso el Partido Popular, única acusación presente en la sala. Dentro del Supremo, el exministro se ha comprometido a entregar pruebas para mostrar que él no se llevó nada. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes, me he comprometido ahí mismo como a voluntad mía, vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. ¿Qué ha acreditado? ¿Qué ha podido acreditar o qué ha podido desmentir? Todo lo que se ha venido comentando, porque nada ha quedado en el tintero. Mientras desde el Ejecutivo se muestran tajantes contra el exsecretario de Organización de los Socialistas. Nosotros, cuando se atisba o atisbamos cualquier género de duda en esta materia, actuamos con absoluta contundencia y transparencia. Otros, sin embargo, han actuado siempre dando cobijo y tapando la corrupción en sus partidos. Desde el Partido Popular exigen ahora que se aclaren los motivos de su cese. Todavía no sabemos por qué el presidente del Gobierno cesó al señor Ábalos. ¿Qué información tenía para cesar al señor Ábalos? Todo parece indicar que sabía muchas cosas y que las tapó todas. Sobre Ábalos pesan varios delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El caso del Orme, el cobro de mordidas por la concesión de obras públicas, también la compraventa de inmuebles, vacaciones a todo lujo e incluso una vivienda pagada a su novia, son algunas de las circunstancias por las que le investiga el juez. Bueno, esto es lo que... Perdón, estamos... No ha salido, ¿no? Vamos a ver. Hay que contarlo, porque si no es que queda muy mal si no lo cuento. Estamos intercambiando información sensible que no conviene que salga a la luz pública. Pero no se ha visto, ¿no? No, no se ha visto. ¿Qué otra cosa puedo decir? Porque si le digo no pasa nada, usted no se lo va a creer. O sea, que le digo esto es lo que hay. Bueno, bien, desde el punto de vista de la reconstrucción de los hechos, es evidente que Ábalos no ha dicho la verdad, porque en realidad Ábalos no ha dicho la verdad jamás en su vida sobre ningún aspecto, ¿verdad? Ni siquiera en la confesión de cuando hizo la primera comunión. Pero ¿a ti qué impresión te da el dibujo? Pues cada vez más preocupante, porque si voy preocupante en cuanto a que no se llegue al fondo de la investigación, que tenemos sobre la mesa ya una petición de investigación del presidente Sánchez en la Audiencia Nacional. Vox hace ya más de 10 días lo ha pedido. ¿Qué sucede? Resulta que hay una declaración voluntaria, un suplicatorio, por tanto, próximo, que no sabemos si se va a conseguir. Resulta que quieren echar la culpa al ir bajando escalones, cuando en realidad la UCO lo que tenía era una escalada hacia arriba, claro, fantástica. Exacto. Aunque, ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está la investigación? ¿Se va a parar aquí el Partido Popular? He de decir que en otras acusaciones no me los he encontrado, precisamente cuando tradicionalmente nosotros llevamos muchísimas personaciones en casos de corrupción y que afectan a este gobierno. No están en ella, pero en esta casualmente sí. Y resulta que nos quitan la intervención. Cuando está el PP, resulta que nos lo quitan. Porque es muy difícil no pensar mal, ¿eh? Es bueno, muy pero difícil es que no pensar eso se vio mal, perfectamente en el inicio de la comisión de investigación en el Senado. Las primeras intervenciones del Partido Popular estaban más por defender sus gobiernos territoriales en todo el tema del tráfico de mascarillas que por acusar claro, realmente y aquí esto que señala Ana solo es es que la cogobernanza
hace corresponsables a todos los gobiernos autonómicos de muchas de las actuaciones del gobierno central. Claro, esto es muy importante porque hay que recordar que todo esto arranca de la cuestión de las mascarillas, que es muy importante. El tema de los hidrocarburos es otra historia en la que, por otra parte, necesitaban del concurso del gobierno para sacar las licencias, ergo por ahí el gobierno estará salpicado. Pero aquí en el cogollo inicial son las mascarillas. Exacto. Y los gobiernos que compran mascarillas son los gobiernos autonómicos. Y esto no hay que perderlo de vista nunca. Bueno, sobre todo porque yo tengo expedientes con mascarillas FPP2 compradas a 10 euros la unidad, aquí en Madrid, a empresas proveedoras de material informático. Entonces, el empezar a tirar de la manta en la compra de mascarillas puede hacer caer a muchas personas. Y mi sensación, al ver, porque me he visto, no todas, pero sí muchas de las sesiones de la Comisión de Investigación, es que aquí lo que hay que intentar es parar los daños por todos los medios. Porque como empiecen a salir compras de mascarillas en los contratos de emergencia, en las primeras reuniones para la validación de los contratos de emergencia, nosotros advertimos, ojo, cuidado con las compras de emergencia, porque levantar todos los controles administrativos a una compra y dar fondos sin límite a los gobiernos autonómicos es el caldo de cultivo perfecto para cualquier trama de corrupción. Claro, pero más allá de las irregularidades administrativas y que es que lo que supera es el conglomerado en el que, además de aprovechando los contratos, porque yo creo que muy pocas empresas podrían pasar la solvencia técnica que se exige para contratar con la administración. Vaya de partida. Los 13 contratos que hemos analizado en la querella que pusimos ya contra ella y que está pendiente, ninguna de ellas, entre empresas chinas, amigo muy cercano de ella en Sant Cugat del Vallès, y eso está pendiente. Entonces, aquí además de eso, es que aprovecharon que en sus reuniones interministeriales decidían cuál era la empresa beneficiada, que resulta que va saliendo poco a poco que había sido Soluciones de Gestión. Pero es que además aprovecharon esas buenas relaciones empresariales para generar muchísimos más negocios. Pero es que además, ¿dónde los generaban? Estaban aprovechando, es que Moncloa, hoy creo, y según tengo entendido, por la información muy escueta que precisamente me ha llegado de la declaración de Ábalos, ha sido que existían esas reuniones interministeriales y que estaba el presidente. Si se confirma eso, ¿a qué está esperando el Supremo? A pedir el suplicatorio. Al Partido Popular hay que pedirle que no se guarde esa información para sí. Puesto que ha recibido el privilegio bastante caciquesco de ser los únicos personados allí, al Partido Popular hay que pedirle que si de verdad quiere llegar hasta el fondo de la cuestión y efectivamente hacer frente a la corrupción de la pedrosfera, tiene que salir mañana un portavoz cualificado, haya sido el que esté. Bueno, un portavoz, ya está, no hace falta que sea cualificado. Y que cante. Y que se lo explique a la sociedad española. Un detalle, fíjate, ayer en la comisión de investigación que tuvimos sesión, 2 de los comparecientes se refirieron a la información que nos habían hecho llegar a la Asamblea de Madrid desde la Universidad Complutense. La habrán hecho llegar a la Asamblea de Madrid, pero yo te aseguro que a los diputados no nos ha llegado. Yo os voy a pedir una cosa. Solo digo eso. Os voy a pedir una cosa porque me estoy poniendo en el lugar del espectador. Como hay 4 o 5 casos juntos, hablemos solo de lo que Ábalos ha ido a contar hoy, por lo que Ábalos ha sido llamado hoy, porque si no la gente se va a hacer un lío de narices. Y hoy el asunto era mascarillas y contratos masivamente. Sí, claro, pero a pesar de que dices hay 4 o 5, el núcleo central, que son también el origen de las comisiones, es el caso del Orme. Ahí ese es, del Orme son mascarillas, del Orme es la intervención de Ábalos, no podemos excluir a los demás. Si es que aunque queramos simplificar, las ramificaciones son tan grandes que empezamos a hablar de quién está implicado, eso sin meternos en las cuestiones personales de alguno de los implicados, que también pasan la raya porque es un cohecho. Pero dentro, es que claro, por eso siempre trato, cuando lo explico, siempre me esfuerzo mucho en decir estas líneas de negocio de empresariales, pero también líneas de actuaciones personales y de incremento patrimonial de las personas que estaban allí, en esas comisiones, en las personas de confianza. Entonces, podíamos distinguir
o en este caso quizá la distinción podría ser quién es la persona cercana al presidente que se encargaba de esa línea de negocio. En este caso contrato se encargaba Koldo, en el caso de Begoña y el software era Begoña. O sea, va Moncloa S.A. Claro. Pero, yo quería añadir una cosa, es que encima de todo esto hay todo cómo interpretamos esa colusión público-privada. Porque antiguamente, o que yo sepa, hace años, estaban los representantes del Estado y luego estaban los empresarios que se presentaban a concursos. Lo que no había nunca, y si el representante del Estado tenía que hacer algo con empresas, trabajaba a través de Traxa o de otras empresas públicas que podían tener contacto con los empresarios. Lo que aquí se salta todo es que tú no puedes tener representantes del Estado que trabajan con unos intermediarios privados, unos señoritos que andan por ahí que son muy amiguísimos y que van a los aeropuertos contigo por la noche y que recogen maletas. No puedes tener ese tipo de actor que no cuadra con nuestra forma con la forma que tiene de trabajar el Estado español con lo privado. Claro. Y eso es lo que ha roto completamente la costumbre anterior. Por favor, yo os tengo que pedir que volvamos a el tema central. Me estoy poniendo en el lugar de Charo, que estoy viendo ahí, que acaba de dejar de entender cualquier cosa que digamos, porque no sabe para qué ha ido Ábalos al juez hoy. Te voy a hacer caso. Si por las maletas de Delci, si por el piso de Jessica o por el tanga de Andrea. Debería haber ido por todo. Y lo triste es que va por una parte solo, porque por Delcy no ha declarado, ni por las maletas, por los viajes a Dominicana no ha declarado, o sea, hay muchas cosas que no ha declarado. Por eso insisto, como está tan limitado, no limitemos solo a contratos, es que este expediente se amplía y eso es lo que hay que investigar. Hay que investigar hasta el fondo. Pero Marta, yo te quería hacer una pregunta. A ti como abogada, o sea, ¿qué estrategia está buscando? Realmente Ábalos estudió Derecho, o sea, de hecho creo que ejerció como, no sé si llegó a ejercer como abogado, pero tiene conocimiento jurídico. O sea, ¿qué estrategia está buscando él para negarlo absolutamente todo ante el juez cuando le dice, hay informes de la UCO donde ya está más que acreditado que el piso de Jessica, de su amante, lo pagaba la trama, lo pagaba el Dama, y él dice, yo no tenía constancia porque le pagaban el piso a Jessica, no sé, porque lo hacía. Que ha dicho que era Koldo, que ha dicho que eso era Koldo. Bueno, ha dicho sí, que se encargaba Koldo y que él no tenía ni idea de esto, ni por qué le pagaban el piso. Entonces mi pregunta es, ¿qué estrategia está buscando él? Porque lo que está haciendo es, uno, cabrear mucho más al juez y al fiscal, por lo tanto no va a buscar ningún pacto como está haciendo Aldama, y dos, eso ya está acreditado por los informes de la UCO. Bueno, yo eso de aquí, las emociones que se soliviantan, yo no les veo tan soliviantados, quiero decir. Sobre esto que te pregunta Teresa, te iba a preguntar yo también, pero digamos que por otro flanco, pero si yo no recuerdo mal, en principio Koldo iba a declarar antes que Ábalos. Es decir, lo que ha contado hoy Ábalos era lo que tenía preparado para hablar después de que hubiera hablado Koldo. Ahora la cosa queda un poco rara, porque todo lo que teníamos preparado hoy era para que, una vez hubiera hablado Koldo desviando pelotas, él decir, no, todo Koldo. Ahora la cosa queda un poco rara. Porque ahora Koldo puede responder. En cualquier momento, o sea, la declaración de un investigado... Es el 17, ¿no? La de Koldo. 16 Víctor de Aldama, 17 Koldo. 16 Aldama y 17. Pues a mí la impresión que me da, porque las declaraciones de Ábalos negando hechos verificables, la estrategia es simplemente ganar tiempo, simplemente. Y es un ejercicio de comunicación, que el público de izquierdas diga, no, sí, pobre no tenía nada que ver. Es decir, yo creo que Ábalos en el fondo de su... Pero es que lo que está negando es tan evidente que no es cierto, porque le estaban pagando el piso a su amante. ¿Cómo no vas a saber nada? Es que es imposible. Pero en Cádiz, para los veranos. Bueno, hay un chalet en Cádiz regalado para él. La declaración de Ábalos de hoy, negando todo, es más, negando hechos palpables, solo puede tener un objetivo, que es dirigirse a un determinado público y ganar tiempo, porque el juez y el fiscal no se pueden tragar que él no tenga nada que ver, es imposible. Sí, es decir, es una cosa tan absolutamente innegable
que le alquilaron un piso a su amiguita, que quería un chalet, que el piso... Que le compraron un piso en la Castellana. Que el piso a la Castellana. Entonces está negando cosas que el fiscal y el juez saben que es verdad. Y entonces dice, presentaré pruebas, presentaré, porque no las has traído hoy. Porque no las tiene. Claro, pero esto es otra cosa que tiene que aclarar el PP, por cierto, porque Ábalos ha dicho que las llevaba. Sí, sí. Que salga, por favor, algún portavoz cualificado o no cualificado No, del no, PP. ha dicho y que las diga, traerá. Y que diga, pero ha dicho que ha llevado. Sí, yo no las he visto. Hasta el momento yo tengo la información incluso que os he dado. Entonces, la estrategia, preguntabas, esta estrategia no es, además, que estoy segura que seguro que aciertas, Alejo, pero cuando se conjuga con que hay un acuerdo que también declara Aldama voluntariamente, pues en un caso que no es en el que estaba en la cárcel, porque me parece un tanto irregular, claro. Declara en un caso que es el que puede escalar arriba más claramente, porque ya la UCO ya dijo quién era el uno, Sánchez. Entonces, en el que quiere escalar, a mí lo que me parece es que se está precipitando todo muchísimo, porque pocas veces he visto yo una declaración de investigado voluntaria. Pocas veces en 25 años... ¿A Aldama te refieres? No, y la de Ábalos. La de Ábalos. Vale, poquísimas veces he visto una declaración voluntaria. Solo se hace cuando tienes pactado con el fiscal por detrás algo más. ¿Y tú crees que lo tiene pactado con el fiscal? Pues no solo, no lo sé, pero aquí va a haber un chivo expiatorio. Por el avance tan rápido de que sea cuando el caso no toda la culpa y esto siga escalando un chivo expiatorio hacia abajo. Cuidado, porque si Coldo ve que le dejan a los pies de los caballos, puede... Bueno, no olvidemos que Coldo, ¿de dónde viene? Es de confianza. Van a tardar en indultarle. Puede empezar a cantar. Malversación y ya le indultaron una vez a Coldo y el Partido Popular. Ojo, malversación. Acordaros la modificación de malversación, que todos pensábamos que estaba centrada únicamente en Puigdemont, en la rama catalana. No. Es que malversación estaba ahí porque posiblemente alguien sabía que esto iba a salir o se investigaba. La UCO, cuando se filtró, porque la primera noticia fue una filtración de la UCO, del expediente de la UCO en julio, cuando ya llevaba muchos meses investigando, muchos meses, con que... Mira, y recordemos que la querella que iba a presentar el fiscal se retrasó a después de las elecciones y no se presentó querella hasta después del 23J y por lo tanto se retrasó las intervenciones telefónicas que ya los investigados bajo secreto de sumario ya sabían perfectamente que les iban a pinchar el teléfono. Ahora mismo Ábalos y lo que ha presentado Ábalos y las pruebas, porque tiene acceso a las pruebas, la destrucción de pruebas y de Aldama. No hemos podido recurrir porque está bajo secreto el asunto de hidrocarburos porque, claramente este señor tiene un riesgo de fuga, tiene riesgo de destruir pruebas, tiene riesgo de esconder su propio patrimonio con que está desbarajustando lo que podría ser, creo que, un caso que esto debería tumbar un gobierno. Totalmente. Bueno, pero debería haberlo tumbado hace mucho tiempo ya. Y en cuanto a la ibas a preguntar, Teresa, que ahora vamos a meter en la mesa un asunto que desde el punto de vista político... Yo quería preguntar, en cuanto a lo que ha dicho Ábalos de las reuniones interministeriales, ¿a qué se refería? ¿A las reuniones para contratar soluciones de gestión a la empresa de Aldama durante la pandemia y que por lo tanto Sánchez estaba al tanto? Porque, bueno, Sánchez estaba presente en esas reuniones. Si me preguntas exactamente por la literalidad, ese es el problema. Yo no he estado allí para ver qué es lo que me ha dicho Ábalos. Yo no he estado a ver el detalle. Yo llevo con la comisión interministerial desde el año 21, en el expediente en el Juzgado de Instrucción 26, que ya vimos los contratos de sanidad con ella. Pues claro, yo ahora resulta que hay muchas confirmaciones de esa comisión en la que en algunas estuvo y en otras les daba cuenta, pero resulta que ahora han ido, le han preguntado, no sé siquiera el tono de preguntas del fiscal, porque es que, ¿qué forma ha preguntado el fiscal? ¿Cuándo lo voy a ver? ¿En una grabación? Pero bueno, o sea, se refería para la contratación de soluciones de gestión. Pues supongo, pero te estoy hablando de referencia y en un juzgado, como tú bien sabes, un testigo de referencia tiene muy poca validez. Pues es lo que me pasa para poder analizar con rigor lo que sucede ahora mismo.
Por eso estoy absolutamente escandalizada de que el Supremo no se haya sensibilizado con los principios que debe defender de garantía y que el PP, como le ha venido bien, porque ya es raro que se presente en este asunto y que le toque la lotería, ¿no? Vamos a ver, porque es muy raro. El PP estoy convencido de que enseguida os va a llamar mañana Seguro. mismo para compartir con vosotros. Sí, seguro. Mira, Yo también lo Sánchez pienso, ¿eh? ha cometido un error flagrante, que es que se ha enfrentado con dos fuerzas vivas que son enormemente peligrosas: la Guardia Civil y la Judicatura. Y fijaos que Aldama estaba penetrando en la Guardia Civil. Fijaos que estaba penetrando con decoración, visita al centro de... Sí, cursos, tal, etcétera. Sí, sí. Claro. tal, y el coronel, querido, tal, tú sí que eres bueno. Entonces... Suministraba material a la Sí, Guardia sí. Civil. Sí, tú has hecho cosas por nosotros. Estaban entrando. ¿Y a los jueces qué hace? A los jueces intenta amedrentarlos, porque todo ese montaje de que los jueces van a por él, eso es una manera de intentar pararlos, ¿no? Este justamente es el asunto que yo quería poner encima de la mesa, porque me parece que completa un poco el cuadro con todo esto que está pasando. Es decir, la dilación de Ábalos, el peloteo, lo que estaba diciendo antes Alejo, ganar tiempo. En ese periodo en el que ganas tiempo empiezas a aplicar sobre los parietales de los jueces, ¿verdad? Dos placas de hierro, bzz, que es la presión mediática. Y es muy importante porque está toda la mayoría gubernamental, no solo el PSOE, en esa tarea. Y aquí ahora mismo hay un tiro a la toga, metafóricamente hablando. Son y 42. Como este tema es... Bueno, aparte que con tranquilidad, acusar a los nos vamos jueces... a ir a la Publi, Alejo, y enseguida a la vuelta vamos a seguir con esta cuestión que desde mi punto de vista es lo que añade además mayor relevancia. ¿Por qué? Tenemos, quiero recordarle a usted, al fiscal general del Estado imputado por violar su propio código profesional para favorecer al Ejecutivo. Pues eso, pausa por la publicidad y contenga la respiración, porque ya ve usted a la vuelta lo que viene. 22:48, 21:48 en Canarias. Vamos a esta otra cuestión, esta otra parte de la cuestión absolutamente fundamental, que es la presión a partir de ahora sobre los jueces. Parece que la presión sobre la oposición, mire usted por dónde, sobre el PP quiero decir, está saliendo mejor de lo que todos pensábamos. Ya veremos lo que pasa con la presión sobre los tribunales. Antes de seguir, tenemos un vino en la mesa. Tenemos el vino en la mesa, porque el vino, por definición de este programa, es el mejor vino de la Comunidad de Madrid, Tejoneras. Y es el mejor sin ninguna duda. Son 107 premios internacionales. El último, el Gran Bacus de Oro 2024 para la variedad 750 máximo décimo. Tejoneras. Siglo y medio largo, ya casi 2 siglos lleva manando vino esa tierra que ves ahí, Teresa, ahí en la finca Tejoneras, en las estribaciones ya de lo que empieza a ser Sierra de Gredos, al oeste de la Comunidad de Madrid, un suelo de granito y pizarra maravilloso, con uvas garnachas centenarias y las mejores variedades del mundo. Todas las que se puede usted imaginar, para hacer auténtica alquimia, porque hay que ver cómo vinifican. Bueno, eso no está al alcance de todo el mundo, pero como me han invitado a verlo, se lo puedo contar, que la verdad es que es puro arte, ¿eh? Bueno, la cosa es que tenemos ahora en la oferta del nuevo pack Tejoneras, que consta de lo siguiente: 3 botellas de vino Tejoneras Reserva 2015, 9 botellas de vino La Graz Crianza 2021 y 2 copas serigrafiadas Tejoneras, todo por 99 euros. En realidad tendré que decir por solo 99 euros, porque significa que compro esto con un 30% de descuento sobre lo que le costaría en mercado. Además, en estos meses, de esos 99 euros, 5 van para el trabajo que está haciendo en Valencia entre las víctimas de la gota fría en la Fundación Madrina, que me parece que mañana en el Gato tendremos a Conrado Jiménez, por cierto, para contarnos lo que está pasando allí. Lo que está pasando allí de verdad. Bueno, de esos 99 euros, 5 van para la Fundación Madrina en un trabajo que es fundamentalmente, en el caso de Madrina, de asistencia a mamás y niños, que han perdido todo absolutamente. Pues de esos 99, 5. ¿Sabe usted que puede encontrar los vinos Tejoneras en toda España en el Corte Inglés y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en el Campo Carrefour, Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bordino, que está en la calle Azcona, número 13. Ahora ya podéis beber. Ya podemos. Ya, Esto ya podéis darle, acompañado con un poquito de jamón extremeño. Esta es la otra. Esta es la, aquí o de cecina de León, una de las dos cosas. A ver si se estira comercial. Bueno, no es halal eso, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver después.
Eso se puede. Lo de los jueces. Ojo al asunto, ¿eh? O sea, esto puede abrir otra crisis de la vida pública como jamás hemos conocido. Vamos a ver, la división de poderes implica que con frecuencia los poderes tiran y aflojan, y chocan y rozan. Bueno, eso forma parte de la vida pública, que es conflictiva por definición. Ahora, aquí estamos hablando de una invasión mongola. Gabriel Serrano. Se acercan fechas señaladas en el calendario y es común reunirse con los más allegados, familiares, compañeros de trabajo. Este tipo de eventos suelen llevar a conversaciones más distendidas. Moncloa ha celebrado su tradicional Copa de Navidad y Pedro Sánchez, en una conversación informal con periodistas, ha afirmado que tiene la sensación de que el PP juega con las cartas marcadas. Y eso le preocupa, acusando al Partido Popular y jueces de connivencia. Miembros del gobierno y su círculo más íntimo tienen varias causas que se están investigando en los tribunales. La mujer del presidente y también su hermano están en el punto de mira. La presunta corrupción de varios socialistas está sobre la mesa de los magistrados. El PSOE desvía la atención con la separación de poderes, lanzando dardos a los populares. El PP nunca se sabe con el PP, maneja el calendario electoral a su antojo, lo hemos visto varias veces. Desde luego en esas comunidades que menciona ya lo hizo en el pasado, cualquier cosa. Y a la hora de atacar a jueces, el Ejecutivo no se esconde. El propio líder habló así de la querella contra el juez Peinado por prevaricación. La Abogacía General del Estado, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho defender la institución de la Presidencia del Gobierno de España. Porque ha visto que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la Presidencia del Gobierno de España nada más y nada menos que desde 1886. Están siguiendo la línea más radical de otros partidos, como Podemos. Y puede que también haya algunos togados que pongan por delante su ideología reaccionaria respecto al derecho. El próximo gobierno deberá defender la democracia con la ley, con la ley, con la ley y con la ley. Demasiadas veces cuando nosotros hemos dicho que en este país hay jueces haciendo política, o que hay fachas con toga, o que hay machistas con toga. El gobierno también sigue la estela separatista y hace suyo el discurso de Lawfare, la judicialización de la política. Cuando están presionados y no les gusta la forma de hacer, echan balones fuera, dando la vuelta al relato. Va a ser ya la consigna, ¿eh? Doña Pilar Alegría, valga la contradicción, ha dicho esto. Orgullosos de lo conseguido, a pesar de batallar contra esos bulos y esas mentiras, porque somos perfectamente conscientes, como os decía, que la única estrategia política de la derecha de nuestro país se basa en las insidias, en el bulo y en la ira. Ay, Dios mío. Bueno, mire, la única posibilidad que tiene Sánchez de seguir en el gobierno si convoca elecciones, por el motivo que sea, es tener a una base lo suficientemente cerril como para votar con la nariz tapada, los ojos cerrados y dos tapones en los oídos, ¿verdad? Y votar Sánchez. No ganará, pero conservará la suficiente fuerza parlamentaria como para poder seguir pactando con todos los disgregadores y así mantenerse en el poder. Y la jugada, evidentemente, es esa, en todos los órdenes, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que estaba planteando Alejo, es decir, la estrategia de dilación, de pedir tiempo, de mientras tanto presionar a los jueces de tal forma que llegue a crear un ambiente insoportable. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues hombre, desde luego tiene todo el sentido y ahí tienen que tener mucho cuidado con posibles errores que cometan, porque ahora mismo esto mismo es un error quizá incluso de cálculo de ellos. Yo recuerdo el cuidado que se tuvo, por ejemplo, en el proceso, en guardar precisamente toda la transparencia, la participación, todos los derechos y no vaya a ser que aquí nos encontremos con una posible nulidad que por incluso indeseable desde todos los puntos, pero también indeseada por ellos y que se caiga de repente abajo toda la investigación o todo el proceso, con que no lo descartemos tampoco, con que por un lado que ya la izquierda empiece a hacer uso de eso de que la justicia está al servicio de otros partidos o de un partido, de la oposición, pues es muy peligroso porque es que ese ha sido
el muro de contención hasta ahora. Pero lo hacen con todo, con todas las instituciones que realmente pueden controlar al poder. Lo hacen con los jueces, porque saben que si ellos se saltan la ley, los jueces van a perseguirle, y lo hacen con los medios de comunicación. Lo hacen con los medios de comunicación que pueden auditar al poder, y entonces intentan decir que no, que todos los medios, o que los medios que auditamos al poder, pues somos fango y somos bulo y somos ultraderecha, y lo mismo hacen con los jueces. Y ojo, porque es verdad, aquí ahora comenzamos en un terreno de juego bastante peligroso, porque si ellos consiguen crear ese ambiente, que ya lo han creado, pero si consiguen instaurarlo, yo creo que sí que está en riesgo la democracia. Es que ahora mismo la identificación que existe de gobierno, o sea, de poder ejecutivo, poder legislativo, no hay ninguno. En cuanto que ya están unidos, que eso se identifica, el gobierno está absolutamente identificado con el PSOE, es que el Estado, ahora mismo, podemos igual llegar a afirmar que el Estado es el PSOE. Esta identificación de gobierno, partido, Estado, lo que pasa es que eso se llama totalitarismo. Absolutamente. Claro, pero es que eso es lo que quieren. ¿Quiénes molestan? Pero ellos tienen una estrategia que es transparente, es decir, no engañan a nadie. Ellos tienen en marcha una ofensiva en una triple dirección. Las fuerzas de seguridad del Estado, que son las que investigan los delitos, los jueces, que son los que también pues, los combaten, y la prensa libre, ¿no? Entonces, la estrategia es muy sencilla. Prensa libre, pseudomedios que propagan bulos, jueces, Facha, Lufer, gente cavernícola y reaccionaria al servicio de la derecha, ¿no? Y la policía también, y la Guardia Civil. Porque, claro, es que, a ver, si la gente tuviera criterio, los votantes de izquierda, se darían cuenta que esa estrategia es una estrategia defensiva, porque detrás hay algo. Pero claro, como actúan sobre una gente que está medio lobotomizada por años y años de propaganda, pues a mí lo que me indigna de la izquierda y del PSOE en particular es el desprecio por el ciudadano. Es decir, cómo infravaloran la inteligencia del ciudadano. Es que los ciudadanos, si se dieran cuenta de hasta qué punto el PSOE les desprecia, no le votarían nunca más en su vida, porque el PSOE está convencido. Creo que sobrevaloras al ciudadano, me parece. No es al ciudadano que vota al PSOE, la verdad. Buena Sí, parte pero de ellos sí. ten cuidado, porque, a ver, yo creo que en España todavía existe una reserva de energías saludables en la sociedad. Todavía existe. Que es lo que el PSOE quiere acabar de eliminar, ¿no? Sí existe todavía. Pero lo que pasa es que las redes clientelares... Orden, Marta, Ana, Juan Antonio, Marta. Bueno, además es que el problema es que lleva tanto tiempo, o ellos mismos institucionalizados y usando toda la maquinaria del Estado para su propio beneficio, que ha tejido unas redes clientelares de una manera que más que no es que no se miren el programa, es que no lo necesitan, porque lo que se miran es el bolsillo. Si a mí me está dando beneficio, pues sigo votando al que me da beneficio, y eso pues es muy difícil. Con que el peligro es evidente, porque los jueces, yo creo, y el Poder Judicial eran los pocos que se estaban oponiendo. Ya no tenemos Tribunal Constitucional válido. Claro. ¿No? Entonces queda el Supremo y poco más. Y luego tenemos a un Tribunal Constitucional que lo que hace es corregir la sentencia del Supremo. Ana, Juan Antonio y con Marta cerramos. A mí lo que me preocupa de este tipo de comportamientos, como el de Pedro Sánchez, es que al final se crea un clima que es muchísimo más poderoso que una orden directa. Es como aquello del banco pintado de verde, ¿no? Que ponían a uno de guardia en un banco porque estaba pintado de verde. ¿Cómo se nota que es de familia militar? El banco pintado es una cosa que solo sabemos en el gremio. Claro, y a fuerza de pasar
pasar los días, allí, años después seguía un soldado que nadie sabía por qué estaba, pero nadie lo dudaba. Es decir, al final... ¿Que nadie entendía por qué? Luego te lo cuento. Nadie sabía por qué estaba allí. Pero todos los días se fue dando el relevo, ¿verdad? Y ya durante años había un plantón en el banco pintado. Lo habían pintado hacía 25 años, pero da igual. Pero aquello se mantenía. Es decir, cuando se crean estos climas, al final la gente se suma ella sola, Un juez, después de haber presionado a un juez y otra vez, al final el diálogo aprende y dice, las cosas se hacen así. Y entonces es el marco el que te lleva, ¿no? Y esto pasa siempre en todos los gobiernos totalitarios. Al final lo que hacen es acostumbrar a la gente, es lo que hicieron cuando estuvimos en el COVID. Al final la primera vez te obligan a quedarte en casa, la segunda vez te obligan a quedarte en casa, la tercera vez la gente decía, no vengas a mi casa porque no llevas mascarilla, no vengas a mi casa porque no estás vacunado, no vengas a mi casa porque me puedes contagiar. Esto es lo terrible, es que 2 jueces a lo mejor hoy plantan cara, pero la nueva generación que llega, si estos señores siguen aquí, adoptarán esta forma de trabajar. Los nuevos periodistas adoptarán de esto no se habla, así uno no se expresa, esto no se puede hacer, y al final esto es lo que hace perpetuarse un sistema. Sí, porque ellos lo que crean es un clima de coacción. Claro. Por supuesto. Hasta que al final pero provoca el efecto adverso, yo creo, en determinada parte de la población. Yo también creo que sí. Es la mafia. Juan Antonio, Marta... Esa es nuestra esperanza. Mira con Valencia Aquí sacábamos ayer el mapa de la intención de voto de los españoles de 18 a 24 años. Como esos serán los nuevos jueces y los nuevos periodistas, ojalá. A esta gente no le va a quedar universo para correr. Sí, pues, bueno, ojalá. Porque lo que no quieren es una dictadura, es como ocurría en otras épocas cuando había dictadura. O sea, la gente joven se rebelaba contra el poder porque no quería una dictadura. Pues eso es lo que está pasando ahora con la gente joven. Juan Antonio. Un comentario general sobre este tema que habláis. Estamos todos admitiendo que así son las dictaduras, que así es la autocracia, que este señor es un autócrata, y llevamos así meses, años ya, desde que está aquí, ¿no? Y todo lo que lleva haciendo, destrozando el Estado de Derecho, mientras la señora van der Leyen en Europa no dice nada. O sea, aquí bendice todo el mundo al autócrata. Pero nosotros incluso en nuestros debates simplificamos y lo normalizamos. ¿Sí? Esto es lo que hacen las dictaduras. No, vamos a ver. España se está convirtiendo en una dictadura. Entonces, si España se está convirtiendo en una dictadura y a todos se nos pusieron los pelos tiesos cuando entró Tejero en febrero del 81, ¿por qué en este momento no pasa nada parecido? Teresa no había nacido. Bueno, yo lo recuerdo en la radio y me acuerdo de aquel día. Y todo el mundo, los españoles que veníamos de la transición y estábamos marcados por la democracia y felices de tenerla, nos pegamos un susto tremendo, hubo el rey, la noche, los tanques, y aquello fue un revulsivo gigantesco. Y ahora tenemos una dictadura en ciernes, pero auténtica, en la que se ha comido y ha comprado los medios, ha comprado el Poder Judicial, ha organizado el Poder Judicial con el beneplácito del Partido Popular, que es tan culpable como el PSOE en esa historia. Va a controlar ahora a los jueces del Tribunal Supremo. Hace manipulaciones en los juicios para decir la acusación popular fuera, Es decir, sabemos perfectamente que está actuando como un dictador, es un dictador, huele a dictador, y sin embargo... ¿Pero qué hace? No, un momento, me decidáis ahora qué hago, qué hace. Pues yo se lo devuelvo a los políticos. Los políticos son los que tienen la responsabilidad en este momento de ir al Congreso de los Diputados y plantarse. ¿O es que no se plantó el rey el día del golpe de Tejero? ¿O es que no se plantó? Y de verdad... Oye, ya sé que me vais a decir que estoy exagerando, que los tanques no están en Valencia en la calle y todo lo demás. No digas Navidad. No, José Javier, lo digo totalmente en serio y no es broma. Y os digo de verdad que hay... Ya sé que estoy exagerando, pero lo digo simplemente porque si normalizamos que ya entramos en dictadura, nos pasará como a Maduro. Entraremos en dictadura y viviremos en dictadura. Si eso nos parece bien a todos los españoles, seguir aplaudiendo, te voy a dar un dato que lo dice todo. Aquí hemos criticado mucho, con razón, la partitocracia, ¿no? Bueno, el Partido Popular ha gobernado 8 años con mayoría absoluta, ¿de acuerdo? En las 2 cámaras y con muchas comunidades autónomas y muchísimas capitales de provincia y tal. ¿Ha modificado alguna de las leyes
que eran atentatorias contra la división Estoy de hablando poderes. de esos políticos. Ninguno. En Estoy hablando de esos absoluto. políticos. ¿Ha hecho alguna reforma estructural para fortalecer, por ejemplo, la democracia interna en los partidos? Pero que le ha regalado una victoria ¿Por qué? al PSOE Porque con la cuando negociación del gobierna Consejo él, General del Poder Judicial. también quiere manejar. Pues claro. Vamos a traer el balón al suelo de nuevo, con su permiso, señoras y señores. Que Marta se quería ir a dormir. Ahora tenemos lo que tenemos enfrente, lo que tenemos delante. ¿Perdón? Que está muy interesante. Sí. No se Claro, puede está ir. muy interesante. Sí. Lo que tenemos por delante ahora mismo es, por ir por partes, en este asunto Ábalos Mascarillas, digamos, lo próximo Koldo, el 17. 16 Aldama, 17 Koldo, sobre este asunto. Y 18 Begoña. 18. Espera, que ese es otro asunto. No me interesa. Esta vez no he sido yo, Pues yo me quería salir un poco de la línea antes de que sigas. O sea, La que mejor se la habéis porta. mareado. La que mejor se porta. Va por buen camino. Soy una temeraria. Bien. No, porque es que estoy muy de acuerdo con que a veces lo que tenemos no lo apreciamos y por eso hemos pensado que la democracia está La gratis teníamos. y Sí. en la democracia va a estar siempre. Y entonces ahora esperemos que mucha gente se dé cuenta de que no, que está en juego la democracia Es muy cada vez serio. más. Entonces no podía perder la oportunidad de decirlo, porque hay que defenderla. Entonces yo creo, así que ahora ya te hablo de que yo voy a defenderlo ahí. No solo la democracia, que es gravísimo, La libertad, ¿no? la existencia misma de la nación está en juego. Exactamente. Exactamente. Al final, Marta ha hecho la síntesis, efectivamente, del debate que estabais teniendo. Con lo cual, fenomenal. Bueno, entonces tenemos a ver, casos. 16 Aldama, 17 Koldo, Aldama. en declaración sobre este mismo asunto de Claro, mascarillas y, por tanto, lo que se pueda ahí sacar de la trama. ¿El juez hará lo mismo que en esta ocasión, de dejar solo al PP que esté? Sí, salvo que aprecie el recurso. Que yo no sé si tú tradicionas algún tipo de lealtad profesional entre compañeros, algún tipo de lealtad corporativa, si decimos quién es el abogado del PP, al que hay que decirle que le explique a toda la sociedad española qué le echa pasado. Bueno, es público. No voy a ser yo la que lo diga, y menos a un medio de comunicación que tiene bases de datos como para localizarla. Así que, me parece una actitud, en fin, bueno, eso por me he revelado hoy, ¿eh? Me he revelado me total. parece fenomenal. Eso por un lado. Decía luego Teresa. Begoña, efectivamente. También este mes y antes de Navidad. Este mes, el miércoles. O sea, sí, claro, es que La semana que pasan los viene. días, Sí, ¿no? Begoña, Güemes, que también está como investigado en Jueves hay que el- recordar en que el es juzgado. Instituto de Empresa, ¿vale? Y el 20, Cristina Álvarez, que es la asistente de Moncloa. la mano derecha de Begoña. En Moncloa. No, en muchos más sitios No, que pero quiero Moncloa. decir que ella A costa trabajaba de para Moncloa. Moncloa, efectivamente. Trabajaba para todos los O sea, españoles. tenemos una trabajaba. semana movidita la semana que viene. Vale, todo eso la semana que viene. Eso es. Y del tema hidrocarburos... ¿Me vais a tener aquí? Sí, oye, Sí, pues nosotros encantada. encantados, Yo- imagínate. ¿Y del tema hidrocarburos qué hay? Pues Por nada. ahora. Se va a levantar, me Nada. han dicho que en breve se levanta el secreto de sumario. Pues ahí veremos, en realidad ese tema va a traer muchísima cola, porque creo que es un tema en donde de verdad está el incremento patrimonial, donde se va a ver todo, como todo el conglomerado. Esa es una pieza clave de este gran puzzle y se verá. Y la más importante. Exactamente. La parte más marsellesa de las Económicamente, conversaciones sí. que han Bueno, la que ha salido, movido la más parte más dinero. marsellesa Sí. de esos de audios son justamente vinculados con esto. Es decir, el lugar como, digamos, el lugar, perdón por la expresión, es literaria, ¿eh? El lugar donde, o a Y lo mejor todo. no, el lugar donde se reciben los tiros en la cabeza es exactamente esa trama. Lo otro, de momento, está Y ahí todos los investigando en el 90.000 mundo euros político y llevados tal, ¿verdad? a la sede del Partido Socialista es en relación Exactamente. al Ahí, caso ahí. de los hidrocarburos. Eso es. La casa de Cádiz a Ábalos en relación a los hidrocarburos, los 600.000 euros que se pagaron a diferentes directivos o diferentes cargos del gobierno de Sánchez es a través de la ¿Y trama todo de los para qué? hidrocarburos. Para combatir el cambio climático. Ah, sí. Por cierto, cuarto corte anual de electricidad en España hoy para la industria. 3 este otoño, 2 este mes, 4 en lo que llevamos de año, porque no generamos bastante. Porque generamos un montón de eólica, un montón de solar, pero cuando eso baja no tenemos reserva. Así que ponemos las térmicas a tutiplén,
como las se llama la nucleares, carga base. la van a cerrar. O sea, de verdad somos de lo Sí, que no pero hay. estos genios quieren cerrar las Claro, nucleares que producen de manera estable y continua y de base el 20% de nuestra electricidad. Y estos genios, eso es un crimen, pero económico y medioambiental, porque la nuclear no emite gases de efecto invernadero. Y compramos a Francia, que también Estamos en resulta manos que de es gente la genera a través de energía nuclear. sectaria y... Perdóname, Alejo, estamos en manos de idiotas. Bueno, señores, hay que ser la publicidad y Marta Castro, muchísimas gracias. a vosotros. Nos seguiremos contando lo que Gracias vaya a la apareciendo, Malta, porque encantada, esto está fascinante, es muy complicado, o sea, es un culebrón completo, pero yo creo que ya nos vamos haciendo todos una idea de la diferencia de las tramas, de la trenza, de sobre qué calabaza se aplica la trenza, que es fundamentalmente la calabaza de coldo, de momento, ¿no? Esto está Muchas gracias a vosotros, porque es muy importante que se conozca de primera mano todas estas cuestiones. Y lo que ha dicho Marta Castro, sintetizando tan adecuadamente las opiniones de nuestros contertulios, esto no es solo que alguien ha metido la mano en la caja, que ya sería suficiente por la gravedad, es que efectivamente en realidad es todo el equilibrio del sistema de libertades y de derechos, porque hacia lo que estamos caminando es a una presión como jamás ha habido sobre fiscales, jueces, etcétera, para liberar de culpa. Que cuidado, hay países europeos donde una presión de este tipo sobre la justicia provocaría una reacción de la justicia en defensa de su independencia, que el gobierno podría tener algún problema muy serio. Estoy pensando en el Reino Unido, ¿no? Un ministro del Reino Unido dice, no, es que la justicia trabaja a favor del Partido Laborista. Te aseguro que le cae un paquete, pero le cae un paquete, se pone el otro la peluca y le cae un paquete que se arrepiente toda su vida. Pero aquí la justicia es mansa también. Señores, a la publicidad. Marta Castro, gracias mil, de verdad. Gracias a vosotros. Y a la vuelta de la publi, ¿qué vamos a contar? A la vuelta de la publi vamos a contar lo de esa petición de la Unión de Comunidades Islámicas de España para que los colegios den comida halal a los niños musulmanes y las niñas puedan llevar el pañuelico. Publi, lo vemos. 23:19, 22:19 en Canarias, se marcha Marta Castro. El tema era apasionante, así que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta hora larga, ¿verdad?, para hablar de todo lo que está pasando. Nunca habíamos entrado tan a fondo en el tema de corrupción y volveremos a hacerlo porque desde luego lo merece. Antes de seguir, les recuerdo que tenemos para estas fiestas, para esta Navidad, una propuesta inmejorable, que es la del figón de Arévalo. El figón, o sea, lo que es cochinillo, el figón de Arévalo. ¿Por qué? Pues mire, vamos a ver. Ellos tienen un lema que es muy crujiente, muy tierno, muy jugoso y muy nuestro. O sea, es largo, pero es perfectamente descriptivo. El figón de Arévalo es el templo del cochinillo asado. Y lo que han sacado es el cochinillo peregrino. ¿En qué consiste? Pues consiste en que usted lo encarga y ellos se lo mandan. Se lo mandan a falta de 20 minutos de cocción que hace usted en casa para terminarlo. Por lo demás está perfectamente asado ya, de tal manera que va a disfrutar usted de un sabor pues como si se lo estuviera comiendo allí mismo. Y lo manda a toda España, o sea, todo lo que es península. 654 44 77 20. Elfigondearévalo.com. Es un asador online. La gente, en fin, aquí el que no corre vuela, de verdad que vale la pena probarlo. Y sin solución de continuidad, y nunca mejor dicho, vamos con el asunto de la comida halal. Oiga, que el guión ha venido así planteado, ha sido completamente involuntario. La Unión de Comunidades Islámicas ha planteado al Gobierno de España una exigencia fundada en los más de 380.000 alumnos musulmanes que hay en los colegios españoles. Pues, el recuento que hace el Observatorio Andalusí, que se llama así, no sé si se llama Moreno Bonilla o quién, y que lo que pide es que en los colegios españoles se adapten a sus costumbres y por tanto haya comida halal, es decir, comida específicamente elaborada conforme a las normas tradicionales de la cultura musulmana y que además las niñas puedan ponerse el hijab, el pañuelico que decimos aquí. Y ojo,
es en este momento uno de los problemas centrales de las culturas europeas. Informe Gutiérrez. En los últimos años, Europa y España se han dedicado a atraer a inmigrantes, en su mayoría procedentes de países que profesan el Islam. La clase política ha importado culturas incompatibles con la occidental y con cero intención de integrarse en la sociedad de acogida. Un hecho que deriva en la guetización de estas poblaciones que rechazan el modo de vida del país que habitan. Ejemplo de ello es la petición de la Unión de Comunidades Islámicas de España, que agrupa a 900 comunidades religiosas. Abogan por elevar el número de profesores de religión islámica, por el uso del hijab en clase, por la inclusión del menú halal en los comedores escolares y por la adaptación de los horarios al Ramadán. Veamos sus reclamaciones en profundidad. La UCIDE sostiene que en España hay 386.000 alumnos musulmanes, 100.000 de ellos están en Cataluña, y que por ello es preciso aumentar el número de profesores de religión. Según esta asociación, el curso pasado había solo 243, lo que a su juicio es insuficiente, pues el 85% del alumnado musulmán no tiene acceso a esta formación. Denuncia que hay un trato favorable hacia la enseñanza católica en detrimento de la islámica. En segundo lugar, quieren que las niñas puedan cubrirse el cabello con el hijab en clase. Sostienen que la educación ha de ser diversa e inclusiva y que se debe permitir esta prenda de índole confesional siempre y cuando no dificulte la identificación de la persona. Tercero, piden que se ofrezca un menú halal a los alumnos musulmanes para que su alimentación respete su credo. Por último, abogan por que los horarios escolares respeten la celebración del Ramadán y los ritos del Islam. Señalan que las escuelas no tienen en cuenta el rezo de la zala o el ayuno. En ciertos lugares de España, las peticiones de la comunidad musulmana se hacen realidad. Por ejemplo, en Ceuta, la Pascua del Sacrificio y el Ramadán ya forman parte de los días festivos de la ciudad. Sin embargo, esto no solo pasa aquí, también ocurre en otros lugares de Europa, como en el Reino Unido, donde los partidos musulmanes ganaron las elecciones municipales en muchas localidades donde ya son mayoría. En Reino Unido ya se plantean debates como la prohibición del matrimonio entre primos por el número de personas procedentes de países en los que esa práctica es común. Preocupa el aumento de desórdenes genéticos y el impacto cultural. Así se opuso a la ley un diputado musulmán. The reason the practice is so common is that ordinary people see family intermarriage overall as something that is very positive. Instead of stigmatizing those who are in cousin marriages or those inclined to be, a much more positive approach would be to facilitate advanced genetic test screening for prospective married couples. El multiculturalismo va minando lo que siempre ha sido Europa. Bueno, mire, no vamos a agotar el tema hoy, evidentemente, pero hay que plantearlo. Hay que plantearlo porque es un tema que está ahí. A otros les ha pasado. Además, tenemos la ventaja de que no es nuevo ni para España históricamente, ni para el mundo contemporáneo, porque acabamos de verlo en Francia, en Alemania, en Países Bajos. Ya en la introducción hemos comentado algo sobre el multiculturalismo, pero yo solamente voy a citar un hecho que es bien conocido desde hace muchos años, que lo dice todo. España, Francia, Italia, Alemania están sembradas de mezquitas. Hay muchísimas mezquitas que están abiertas al culto. Fantástico. Somos pluriculturales, somos abiertos. Maravilloso. Vamos tú y yo a Riad, compramos un terrenito y ponemos una capilla a la Virgen de la Almudena. Vamos, ni en broma. ¿Me entiendes? Ni en broma. Es decir, en Arabia Saudita, en Emiratos, en Qatar, ya no digamos en Irán, esa máquina de picar carne de los ayatolás. Allí la religión cristiana totalmente prohibida. Si se tolera en algunos, es en tu casa, privadamente, que nadie lo vea, ¿no? Oye, ¿y aquí? Entonces, esto solo te demuestra que hay una operación suicida por parte de Occidente. O sea, Occidente se está suicidando. Esta expresión que se ha utilizado, el suicidio de Occidente. Hay un libro de nuestra amiga Alicia Delibes, ¿no? El suicidio de Occidente. Entonces, claro, o sea, nosotros deberíamos decir, no, mire,
aquí o hay reciprocidad o aquí no se abre una mezquita. Pero aquí, como el tema de los... No, nosotros, bueno, otra cosa, ¿cuántos llegan cada día musulmanes a España en pateras? 500, 600, 800, cada día. Casi todos varones entre 18 y 35 años, atléticos, con su móvil. Y venga, que vengan. Y los alojamos, los alimentamos. Entonces, vamos a ver, lo que estamos haciendo es simplemente una operación de masoquismo suicida. Entonces, cuando hay países, hay Estados miembros de la Unión que dicen, no señor, aquí no entra nadie. Se ha acabado la broma. Pero Alejo, Entonces, ¡ay, xenófobos, tal! No, ¿cómo xenófobos? Es que es una cosa... Mira, Suecia, que era un país que aceptaba todo, ya ha empezado a restringir. Porque, claro, es que esto... ¿Cómo se llamaba la novela esa de Hollenbeck? Sumisión. Sumisión, sí. Sumisión. Sí, sí. Llegará un momento que al final, oye, tendremos un presidente del gobierno que nos impondrá el Islam, la religión musulmana. Entonces, no sé, yo creo que hay que actuar con una cierta visión a largo plazo, ¿no? Teresa, Juan Antonio, Ana. Y sobre todo porque yo creo que esto al final conlleva un poco también lo que estabas diciendo tú, Alejo, ¿no? La desaparición del catolicismo. Es decir, si nosotros no, o sea, si no jugamos con las mismas reglas del juego, no podemos exportar, por así decirlo, el catolicismo a otra ciudad, a otros países, pero esas personas que vienen de su país sí que van abarcando y ocupando cada vez más espacio y más presencia en mi país, y en mi propio país se intenta perseguir. No perseguir propiamente dicho el catolicismo, pero sí que es verdad. Se ha anulado. Pero sí que es verdad, efectivamente, que se ha anulado porque sí que obligan a quitar imágenes religiosas de lugares públicos, ¿no? Por cierto, enhorabuena a Vox por el Belén de Barcelona. Barcelona, que estamos mañana en Barcelona, que no se había olvidado. Mañana, que quedan muy poquitas plazas. Mañana a las 8:30 en Barcelona con el Club de Amigos, con Joan Garriga, con José María Francas y con un servidor. No va a ser el gato allí ya quisiera yo. Es un encuentro para hablar de lo que queráis, todo el tiempo que queráis. Y de paso picaremos algo. Debates y Libertad en Barcelona, mañana a las 8:30 en Barcelona. Cierro paréntesis. Es que me lo ha recordado Teresa por el Belén que ha puesto vos, un Belén cristiano. Es que el ayuntamiento había puesto uno musulmán. De verdad que la cabeza no, pero ya lleva años. El ayuntamiento de Barcelona ya lleva años. Entonces, el Belén de Sol es un pueblo marroquí. Entonces, pues eso, que llega un momento en el que efectivamente el catolicismo termina desapareciendo y al final la conquista es la de desaparecen las referencias culturales propias generales. Y por eso es una cuestión que va mucho más allá de lo político, o si quieres, bueno, sí, político con P mayúscula. Es decir, al final una comunidad política se identifica entre sí por cierto tipo de rasgos culturales heredados, que consideras que es la forma, bueno, natural de estar dentro de. Y luego hay una cosa, mire, que es muy importante. O sea, es mucho más sencillo acoger gente de fuera cuando comparte tu sentido del pecado. Bueno, sí, obviamente. Cuando no, es insufrible. Y es lo que está pasando en Europa, es así. Bueno, ve. Sí, a ver, sí, yo quería ir por la línea esa de la operación suicida de la que has hablado, Alejo, y que porque no podemos comprender por qué hacemos una operación suicida, pero yo creo que hay que buscar las razones también económicas y la razón del modelo que hemos elegido. Es un modelo de globalización. ¿Y qué pensábamos? Que cuando intercambiabas productos iba la cosa bien, ¿no? Cuando intercambiamos factores, capital y trabajo, también bien, ¿no? Y de hecho no podemos tener globalización si no hay, según ellos, según los empresarios, desregulación completa y movimiento absoluto de factores de producción y de trabajo. Con lo cual, el propio sistema económico nos ha llevado a esta incongruencia, porque nos encontramos con que las personas no son solamente seres humanos que trabajan y que son capital y que son factor trabajo, es que son seres humanos que tienen culturas y que chocan, y hemos roto las soberanías que era necesario romperlas para todo este mecanismo de globalización. Hemos permitido romperlas sin darnos cuenta que íbamos a hundirnos nosotros mismos con nuestra propia soberanía y íbamos a perder todo el respeto a nuestra cultura. O sea, nos viene por un efecto que también es económico del sistema económico. Por eso digo que podemos criticar, podemos hablar que nos están rompiendo la cultura, pero pensemos que hemos elegido a un poder empresarial que tiene poder sobre el político y que en este momento ha impuesto
una globalización, una hiperglobalización tremenda, con libertad absoluta que va a romper nuestras soberanías. Eso tenemos que ser conscientes, porque en algún momento los políticos tendrán que pensar en el sistema económico, que también explica el problema al que hemos llegado. El segundo tema, rápidamente, la discriminación. Tú no puedes hacer discriminación en los colegios entre las niñas, porque es mejor casi que una niña no lleve la cruz para que la otra no lleve el yihad. Pero como en Francia, quitémoslos todos, pero no hagas diferencias entre niños, no hagas discriminación entre niños. Es una barbaridad. Y bueno, esa cosa que es tan simple y que en Holanda la han llevado al Parlamento y han legislado, y que los ingleses también intentan legislar, los españoles nos olvidamos de ello, y yo creo que hay un papel ahí para los políticos en este momento en España, de algún partido que lo lleve al Congreso de los Diputados y que saque una ley en la que se diga claramente, como en otros países europeos, no al yihad, porque es un elemento discriminatorio. Igual que han dicho ustedes no a la cruz en el colegio o no a que la lleve la niña aquí puesta en su jersey. Me parece bien, entonces quitemos todas, pero hagamos una ley. Lo que no podemos estar ahora es dejándolo, como yo decía al principio, en manos de directores de colegio que se vuelven locos y no saben qué hacer. Están realmente ante un problema, tenemos un problema nacional. Preguntarle a los directores de colegio, cuando tienen un problema de estos no saben cómo reaccionar. Tenemos porque no está legislado. Y no sé por qué nos hemos dejado eso fuera. Bueno, pero es que además el velo musulmán, ¿sí? Antes en los pueblos las señoras se ponían un pañuelo así anudado, ¿no? Hombre, sí, para ir a misa. Incluso había un personaje cómico famoso, ¿no? Doña Rogelia. Doña Rogelia, que iba con el pañuelo. Hombre, y las chulapas que llevan su pañuelo. Pero tampoco se hace tanto tiempo. Sí, las chulapas también. El pañuelo es un elemento religioso. Pero cuidado, es que esto es una cosa. Y otra cosa es que el velo islámico tiene un componente que no es aceptable, que es la discriminación y la humillación de la mujer. Ahí está. Pero ese es el otro elemento. Tiene que evitar mostrarse porque es fuente de pecado. Exacto. Es decir, eso es inaceptable. Y el atuendo en general, porque tampoco te dejan llevar pantalones que te se pueda marcar algo. Es de un machismo tan bestial que están calladas todas las progres de este país. Dicen, no, si ellas lo hacen voluntariamente, no es verdad. ¿Qué va? Son los padres, ¿no? No es verdad. Pero hay un tema también. No es verdad. O sea, tú fíjate como en Irán y en Arabia Saudita, las obligan, es más, en Irán, la que lleva el velo mal puesto le dan una paliza. Y o la matan. Si quieres te cuento en Afganistán, cómo lo pasan las pobres. La cuestión varía según los lugares. Y además según los lugares dentro del mismo país. En Marruecos o en Turquía no tiene nada que ver la vida en el Rabat o en Marrakech con la vida en el sur del país, o en el caso de Turquía, la vida en el centro. En todo caso, la cuestión es que eso son contradicciones culturales que en su casa ellos saben resolver, pero estamos importando contradicciones culturales ajenas a la nuestra, que no hemos resuelto las nuestras. En fin. Pero pasa una cosa, José Javier, mira, perdonadme que me vaya a un aspecto mucho más mundano, y es que en la Asamblea de Madrid se debate constantemente sobre que no llegan, por ejemplo, las becas de comedor para los niños, que hay muchísima demanda de becas de comedor, la gente no llega a fin de mes. Cuando viene la comunidad islámica a pedir que haya comida halal en los colegios, entiendo que lo que pide es que la paguemos nosotros. Hombre, claro. Es decir, lo primero que hay que tener en cuenta es que este tipo de solicitudes lleva aparejado en una educación pública que se costea incluso también el comedor y que se pide que se costee el comedor, lleva un sobrecoste sobre nuestras espaldas. Ya pagamos la sanidad en Madrid de 100.000 inmigrantes ilegales, muchos de ellos marroquíes, que nos supone un sobrecoste de 140 millones de euros al año, mucho más de lo que supondría integrar mañana a todos los de Muface, por ejemplo, que todo el mundo se echa las manos a la cabeza, pero no nos vayamos. Por un lado, eso va sobre las espaldas del contribuyente. Oye, yo creo que hay que pensarlo. ¿Por qué? Porque es que muchos padres no tienen ese dinero para el comedor de sus hijos. Y luego hay otra cosa muy importante. Una de las cosas que peleamos es contra la imposición ideológica en los colegios. Y estamos defendiendo en los colegios concertados precisamente aquellos padres que queremos que no se transmitan a nuestros hijos contenidos contrarios a nuestra fe y a nuestra moral católica.
Es decir, ahora mismo estamos los padres en Madrid y en España luchando en contra de una imposición ideológica contraria a nuestra religión de origen. Y lo que se va a llevar al debate progre, con perdón, es asumir que nuestras convicciones, y yo es que siempre pienso lo mismo, ¿cuántos colegios públicos ofertan menú de Cuaresma sin carne los viernes de Cuaresma? Pero ¿estás de acuerdo que sin legislación no hacemos nada? No, sin legislación no hacemos nada, pero ojo, que es que estamos hablando de que los colectivos LGTBI pueden dejar de ir antes a los colegios por las exigencias de la comunidad musulmana que por las de los católicos. Absolutamente. Y eso lo que creo es que es... Bueno, el debate está puesto y seguirá rodando. Además, esto va a ir ya todas las semanas. Y nosotros, como usted sabe, no nos vamos a callar. Antes de irnos a la publi, que tenemos que ver lo que ha pasado en el Congreso hoy con las víctimas de Valencia, una historia divertidísima, bueno, divertidísima no, la verdad es que es atroz, que está sacando Teresa Gómez en The Objective. El dinero del Instituto Nacional de Oncología, se llama así, sí, de investigación, sí. Que ha ido destinado, sí, porque nacional ya no hay nada, que ha ido destinado a comprar obras de arte contemporáneo. Así es. ¿Pero por qué? Pues bueno, eso también le gustaría saber a los investigadores. Más de 3 millones en los últimos 5 años han ido destinados a hacer actividades artísticas, entre ellas a comprar obras de arte que nada tienen que ver con la labor que realiza el Centro de Investigación contra el Cáncer, y parte de ese dinero, una gran parte, porque lo que dicen desde el centro es: no, pero ojo, esto no es dinero público, que sí es dinero público, y ahora te voy a explicar dónde está la trampa. Dicen, no, esto no es dinero público, esto es amigos del CNIU. Los amigos del CNIU son las donaciones que hacen todos los españoles en la lucha contra el cáncer. Y cuando tú donas como ciudadano para ayudar a la investigación, lo haces porque piensas que va a ir a la investigación de la lucha contra el cáncer, no porque se van a dedicar a comprar unas obras de arte, que no sé si tenéis las imágenes, pero me encantaría que las pusierais para que el espectador saque sus propias conclusiones. Bueno, una es esta obra, hay otra obra con unos bidones que es... Bueno, pues qué mala rima tiene eso, sí. y además viajes a Mozambique, viajes a Washington, se contrata a personal exclusivamente para promocionar estas obras de arte. Y claro, lo que dicen los investigadores es que con ese dinero podíamos contratar a un científico que crease un grupo de trabajo, que viniesen 3 juniors y que estuviesen investigando. ¿Pero hay alguna explicación sobre la naturaleza del negocio? Bueno, pues ellos lo que dicen es que de esta manera ellos pueden, al promocionar el arte, dar a conocer el Centro de Investigación de la Lucha contra el Cáncer. Y creen que nos lo creemos todos porque somos así de gilipollas. Y entonces dice, pues sí. Y el español medio se lo creerá. Y luego hay una parte que ellos dicen, no, oye, el dinero es por las donaciones, que ya me parece lamentable. Pero es que no es cierto, es que por supuesto que se utiliza dinero público del propio centro, porque hay 7 trabajadores que está costeado con dinero del centro, alrededor de 2 millones de euros cuesta el sueldo de estos trabajadores, ha costado durante estos 5 años, 6 años, que trabajan para el CNIU Arte. Vamos a ver, no hay obra de arte contemporáneo que se compre que no sepa venderla, porque eso es así. No es arte, es un negocio, va por otro negociado, nunca mejor dicho. ¿Sabemos qué pasa con esas obras después? Bueno, ellos dicen que quieren venderla, pero no sabemos si finalmente la han vendido o no la han vendido. Lo cierto es que ya te digo, que hacen viajes y viajes como vaya hilito que hay con otra Teresa, mira por dónde. Pero ¿se sabe a quién se las han comprado? Sí. ¿A quién se las han comprado? Sí. No recuerdo ahora mismo el nombre y da igual que lo digas porque es irrelevante, nadie lo conoce. El asunto es que forma parte del Instituto Mercantil del Arte Contemporáneo. Pero es que a mí me encantaría... Me encantaría... Que nadie lo conoce en el mundo del arte, a lo mejor en otros mundos... Vamos a ver, el mundo del arte contemporáneo, salvo escasísimas excepciones, normalmente es un mundo de negocio. Tú compras, especulas... Luego lo revendes y mucha gente se lleva comisiones. Esta es una de las obras, no sé si se puede llegar a ver. Es casi mejor que no la vea usted, porque no se puede ampliar. O sea, yo lo estoy ampliando lo máximo posible. Vamos, ahora mismo te coloca Raquel la cámara ahí. Bueno, sí, o sea, esto es... Esta es una obra... Pero aparte de esto, vamos a ver.
un centro de investigación de ciencias médicas tiene un dinero que viene de subvenciones o de contribuciones de particulares, ¿no? Todos hemos puesto dinerito en la hucha, ¿no? Sí. El día contra el cáncer, o nos hemos acercado a la mesa petitoria y tal. Bueno, ese dinero no puede ser utilizado para especular. Tiene que ser puesto en depósitos o en fondos no especulativos, ¿no? Y utilizarlo para los fines de esa entidad. O sea, esto de comprar obras de arte contemporáneo de calidad dudosa me parece un disparate de tal calibre que solo puede tener una explicación. Alguien se está forrando. Exactamente. Ya está. Yo creo que va así por de ahí. claro. Yo quería porque además cuando los investigadores muy corta, perdón, una cosa muy corta, porque cada uno, que hay que la me ha fascinado tu investigación y entonces te he traído unos datos que he encontrado, que es el presupuesto general del Estado, lo que le da a este centro. Y más o menos sale, aquí me sale anual, si lo comparamos con lo que aporta en los presupuestos, alrededor del 15, es decir, que uno de cada 6 euros habrían sido utilizados para esto en un año determinado. Si lo hacemos respecto a un año, reciben como 21 o 22 millones de los presupuestos del Estado y 3 estaríamos hablando que habrían sido dedicados a eso. ¿Os dais cuenta de la proporción? Es brutal. La proporción es brutal No, y son los presupuestos del Estado. Pero yo puedo imaginar perfectamente a el dueño de la Galería X hablando con el responsable del centro de compras y tal, y decirle, oye, vamos a montar aquí una cosa. Vosotros compráis arte y yo te doy a ti tu comisión y tal. Es que tenían, yo te lo muevo y luego lo vendes y encima quedas Alejo, es que tenían alquilado hasta un stand en Arco. Sí, tuvieron un alquilado un stand en Arco, ¿para qué? Y lo que cuesta un stand en Arco. Sí. O sea, y claro, y los investigadores preguntan y dicen, bueno, pero es que nosotros preferimos invertir en nuestras investigaciones, que en muchas ocasiones es tan lamentable que hasta incluso a mí me han llegado a contar que hay determinadas, es que yo no voy a decir el nombre científico, pero hay determinadas cosas que tienen que hacer que cuesta 300 euros y que en muchas ocasiones la tienen que pagar de su bolsillo porque no se puede, porque están mal de dinero, pero en cambio alquilas un stand en Arco. Es una cosa tan escandalosa y tan absurda que, como hemos dicho aquí alguna vez, recordando la famosa frase francesa, ¿no? De que cuando algo no se entiende, cherchez la femme o cherchez l'argent. En el caso de Koldo siempre era, no siempre, pero muchas veces cherchez la femme, ¿no? Porque estaba desatado. No, ese era Ábalos. No, Koldo era hombre de costumbres, no sé. Koldo no. Sí. Ábalos estaba desatado en ese aspecto. Pero bueno, en el caso que tú explicas, es chercher l'argent. O sea, es evidente. Alguien a la publicidad. Se está forrando. Sí. A la publi, tienes que averiguar quién. Sí, ahí es donde está la información. A la publicidad. A la publicidad, antes de que Alejo empuje a Teresa contra la pared para sacarle el nombre de la persona que le está forrando. Publi, y a la vuelta vamos a ver lo de los familiares de las víctimas de Valencia en el Congreso hoy. Navarretinto es sin duda el mejor jamón de bellota 100% ibérico con mención exclusiva pata negra. Lo avalan su excepcional genética y sus 3 proyectos de I+D+I. Está pensado para aquellas personas que aprecian el flavor, el olor, el gusto y la textura combinados. Si desea hacer algún regalo, vea todas sus presentaciones basadas en el diseño y en la elegancia. Contienen entre 15 y 1000 gramos de jamón Navarretinto pata negra. Todas las presentaciones están pensadas para que quien las reciba disfrute sin la menor duda de la elegancia y la originalidad del obsequio. Pero no se sienta abrumado tampoco por su importe. En Navarretinto son productores desde la explotación ganadera de cerdos ibéricos hasta la presentación final. Entre en la experiencia Navarretinto o llame al 91 625 0228 o visite www.navarretintoibéricos.com. Los socios del Club de Amigos además cuentan con un 10% de descuento en todos sus productos. Eso con total garantía de satisfacción. Los españoles. 23, 51, 22, 51 en Canarias. Ahí la cosa que arde. Señores, por favor, apaciguad esos ánimos. Vamos al Congreso. Luis Linde.
me enseñó la colección de arte. Estamos hoy rebeldes. Las mejores, si siguen, si usted quiere ver arte contemporáneo de verdad, tiene que ir al Museo del Patio Herreriano de Valladolid, que es un patio herreriano, porque es un edificio formidable, muy bonito, donde están, o estuvieron, las mejores colecciones privadas de arte contemporáneo de las grandes empresas españolas. Y de verdad es inabarcable, aparte de que es carísimo lo que hay ahí dentro, pero bueno. ¡Hala! Al Congreso. ¿Qué es lo que ha pasado en el Congreso? Pues que han llegado hoy las víctimas, vamos a ver las imágenes, familiares de las víctimas de Valencia, a llevar firmas. ¿A llevar firmas para qué? Pues a llevar firmas, algo le pasa a la imagen, Raquel, a llevar firmas para pedir que se depuren responsabilidades políticas por lo que ha ocurrido. Porque cuanto más sabemos de lo que allí ha pasado, más claramente aparece la convicción de que ha habido efectivamente de todo. Descoordinaciones, negligencias, retrasos deliberados, en fin, alguien tiene que pedir responsabilidades políticas. Yo, sinceramente, creo que pasará como con la pandemia. O sea, al final la culpa la tendrán muerto, ¿verdad? Pero no por eso hay que dejar de hacerlo. El señor Mazón hoy, yo de verdad, bueno, mire, ¿qué quiere usted que le diga? Me da esa mezcla de ira y piedad que te dan determinadas personas. Hoy ha aparecido diciendo esto que vamos a escuchar ahora mismo. Vamos allá. Pondremos encima de la mesa como Gobierno de la Comunidad Valenciana, en primer lugar, la puesta en marcha de un plan nacional contra inundaciones que mida como mínimo los 30 barrancos, los 30 encauzamientos con mayor peligrosidad de inundaciones en toda España, por supuesto incluida la Comunidad Valenciana. En estos momentos hay 2,5 millones de personas que pueden estar viviendo bajo alto riesgo de inundación y esto hay que abordarlo de manera urgente. Y tú esto no lo sabías, ¿verdad? Claro. Tú eres de Valencia y no sabías lo que pasa cuando llueve. O sea, son para colgarlos por los pies hasta que canten la Jota de la Dolores de corrido sin equivocarse. Bueno, pero fíjate que una cosa una más, ¿no? Que demuestra la degradación de nuestra cultura civil y democrática es que Carlos Mazón siga siendo presidente de la Generalitat. ¿Qué hace ahí? Es decir, ¿qué hace ahí? Un señor que es presidente de una comunidad que ha demostrado ser un inepto. Con siglos de historia, de riadas catastróficas. Por ejemplo, cuando el Turia pasaba por la ciudad, hubo inundaciones, José Javier, en el 57, en el pasado creo. de 1000 muertos. En el 57, de 1000 muertos. Bueno, una comunidad que es famosa tristemente por este tipo de catástrofes, que un día en que le dicen que hay alto riesgo de lluvia torrencial y de desbordamientos, mantiene su agenda, incluida la comida con una señora periodista que dura 4 horas el almuerzo y se mantiene incomunicado al teléfono. O sea, este señor, vamos a ver, es que no puede ser que sea presidente de una comunidad. Pero no solo puede ser. No solo Tiene eso. que ser. A ver, Feijóo tenía que haberle dicho al día siguiente: mira, Carlos, yo lo siento mucho. Pero yo no entiendo por qué la gente dice que Feijóo no puede hacer eso. Me presentas la dimisión. Pacto previamente con Vox. Pacto previamente con Vox. Que le sustituya la catalá o la que sea y ya está. Ya está. Oye, encima le dan apoyo. Que no. Le dan apoyo. Pero yo no entiendo por qué dicen que Feijóo no puede hacer eso, porque Isabel Díaz Ayuso, que se encontró con él esta semana en el funeral, no le saludó de una manera bastante distante. Vamos a ver, Feijóo tiene el mismo concepto del Estado que Sánchez. Bueno, Feijóo tiene el mismo concepto del Estado. Feijóo tiene un concepto neutral. Habláis mucho de Estado. Y ese Pedro Sánchez, ahí está. Ese Pedro Sánchez, ¿qué le dice? Presidente, que se está ahogando la gente, que ya llevamos 50 muertos, 70, 90, 110. Y dice,
Si quieren ayuda. Pero Alejo, ese es el que me la primero. pidan. Ese es criminal. Ese es el primero. Ese es criminal. Ese es criminal absoluto. Ese es criminal No, no. porque ese lo hace a conciencia. El otro no, pero- porque es un inepto. pero de verdad Pero que lo Sánchez que- porque es un criminal. que lo que has Pero yo dicho- no entiendo por qué Feijóo no se puede cargar a Sánchez. No. De verdad que no lo entiendo. Lo que tiene que hacer- Amazon. Lo que eso. tiene que A hacer Sánchez también tampoco. Lamentablemente. Bueno, perdona, es que la reacción de la oposición, me refiero al PP, después de la catástrofe contra el gobierno ha sido muy flojita Pero también. claro que es Pero es que floja. Feijóo, Vamos a mientras ver, no se si cargue tú Amazon, tú no antes se lo has puede dicho, cargar a Alejo, Sánchez. lo que Claro. pasa la noche aquella, lo que pasa la noche aquella en la que nuestro presidente del gobierno deja morir a la gente por no decretar el estado de emergencia es culpa de Sánchez. Y Mazón lo hace mal también. Mazón tiene que irse a la calle y a Sánchez hay que perseguirle. Responsabilidad criminal. Total. Porque tú no puedes, teniendo una herramienta como el estado de emergencia. ¿Y por qué lo hizo? Pues simplemente para que no fuera Teresa Rivera la que cargara con la responsabilidad No, y aquella para noche, fastidiar porque la al iban a PP. nombrar vicepresidenta de la Comisión Europea Y y estaba no debía estudiando. cargar. Entonces tú fíjate, vamos a tener muertos en Valencia esa noche porque había que nombrar a Teresa Rivera, es gravísimo. Es gravísimo y es el pueblo valenciano el que tiene que saltar contra Mazón pero más y allá contra de Sánchez. eso, más allá, Sánchez era porque sabía que si decretaba el estado de alarma, él asumía las competencias. Y Teresa Rivera. Sí, pero también es porque las consecuencias Sánchez de nunca lo ha que hubiese querido. Caían ocurrido sobre él. caían sobre él. Pero es que y es él el lo que presidente quería, del gobierno. Claro, pero por supuesto, pero por eso la ineptitud de Claro. los políticos en ese momento Claro. que se querían echar la pelota de unos a otros y vamos ninguna asumir Y todavía les responsabilidades dejamos y entrar. dejaron al Y les pueblo dejamos entrar en solo. la Vamos a ver, iglesia el Teresa, otro día. El ensayo, Y les dejan entrar en la iglesia. general fue en el COVID. En el momento en el que al principio Sánchez dice voy a ejercer el mando único, porque iban a ser 2 o 3 muertos. Acordaros, cuando salía Fernando Simón y decía, está controlado, 2 o 3 muertos. Mando único. Y entonces cuando pensaron 100.000. que lo iban a controlar, cogieron el mando único. Pero Sánchez tiene terror a tener muertos en su espalda y en el momento que vio que la gente se moría dijo cogobernanza. Es un cobarde. Y los 17 presidentes autonómicos jugaron el juego de la cogobernanza. Todos y cada uno de ellos se creyeron capaces. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que le vuelve a decir lo mismo. En el momento que hay muertos, cogobernanza. ¿Con qué solidez le dices que no a la cogobernanza cuando llevas viviendo de la cogobernanza toda tu vida, la democracia? toda tu vida, claro, efectivamente. Este y aquí es el hay un problema principal serio de Estado. problema. Y pasa otra cosa, perdóname y ya termino, Sí, muy porque tienes brevemente. 20 segundos, muy que brevemente. vamos Que es que hace nada gobernaba el Partido Popular. ¿Cuál fue el plan hidrológico nacional del Partido Popular? ¿Cuántas obras ejecutó de las que ahora acusa Sánchez de no haber ejecutado? Ninguna. Señorías, que estamos en lo mismo, señorías. Me parece De que hecho, ya, señorías, que porque ya se ha sigo. puesto parlamentaria del todo. Claro, es que esto es siempre igual. Muy cierto. Es que esto 40 es siempre- segundos. Es que Bueno, una da empresa igual. no se hace Ellos van a seguir empresario. hablando, pero usted y yo nos vamos a dormir. Juan Antonio de Castro, Ana Cuartero, Alejo Vidal Cuadras, Teresa Gómez, muchísimas Muchas gracias a los gracias. 4 por estar aquí esta noche, de verdad. Y a Marta Castro, que nos ha aportado muchísima información. Que descansen. Mañana, más gato. Buenas noches.